Buenas tardes y bienvenidos a este encuentro con el que pretendemos apuntar qué se cuenta Enrique Echazarra en estas páginas, en este libro que ha dado en llamar 50 lugares mágicos del País Vasco. Es su segundo proyecto literario después de aquellas crónicas de brujería que editó allá por 2007. Miren, es muy especial esto de estar aquí, en este lugar, presentando este segundo libro de Enrique, porque esta casa, la Casa de la Cultura, la Biblioteca de la Florida, es precisamente el espacio donde aquí el amigo comenzó a entrar en ese mundo del misterio, de las leyendas, de lo místico, de lo paranormal, de las creencias populares. Enrique tenía 14 años. Eso es, hace tiempo ya. Sí. Y se hizo el carné de la Biblia. Y, a ver, él lo cuenta así: que yo, por casualidad de primeras, caí en la sección de parapsicología y ocultismo. No sé yo si fue tanta casualidad, pero el caso es que Enrique comenzó a devorar aquellos libracos que le hacían poner los ojos como un búho. O sea, estaba descubriendo otros mundos, otras realidades paralelas a estas, y no podía entender, aquel chiquillo de 14 años, cómo la gente, cómo todos los medios de comunicación no estaban hablando todo el rato de aquellas cosas tan alucinantes. Bueno, pues lo dicho, muchos años después, muchas investigaciones después, muchas experiencias después, aquí estamos en el mismo sitio donde Enrique cogía en préstamo libros y ahora es él el que puede aportar uno más a las estanterías de esta biblioteca. Enrique Echazarra, buenas tardes de nuevo. Delia, buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber venido. Bueno, así que 50 lugares mágicos del País Vasco. Este es el libro que nos vuelve a conectar con esta biblioteca y el pasado. Otra conexión. Uno de esos primeros libros que tú cogiste de las baldas se titulaba precisamente Guía de la España Mágica. 50 lugares mágicos del País Vasco. Nueva conexión. Sí, además ha sido todo un cúmulo de casualidades, porque cuando decidimos hacer aquí esta presentación, te comenté, ¿verdad, Delia? Digo, pues yo con 13, 14 años, yo estudiaba en Los Corazonistas, un colegio que está aquí muy cercano, y me acerqué a esta biblioteca y caí en la sección parapsicología y ciencias ocultas. Entonces yo me vi sorprendido, digo, ¿cómo es posible que estos fenómenos ocurran hoy en día? Y los telediarios, los informativos, la prensa no se haga eco de ellos, ¿no? Hablan de fantasmas, de ovnis. Digo, bueno, con un chavalito con 13, 14 años, totalmente crédulo, pues la verdad es que uno se lo creía todo, ¿no? Lógicamente. Y la verdad es que uno de esos primeros libros, lo que tú dices, ¿no? Fue este libro de Juan García Atienza, Guía de la España Mágica, que a mí me fascinó porque realmente, bueno, proponía viajar por España, ¿no? Viajar por la península y a su vez descubrir lugares donde se contaba, digamos, la historia no convencional, ¿no? La historia no ortodoxa, y de alguna manera en aquella época, pues vamos, no es como hoy en día, que incluso hay rutas o hay viajes que ya empiezan a promover este tipo de cosas. Pero en aquella época era como, digamos, muy rompedor, ¿no? Ese planteamiento de este libro. Bueno, pues otra conexión con el pasado, un libro que nos guía por lugares mágicos de España, un libro que en el presente nos guía por esos lugares mágicos del País Vasco. Enrique, ¿cómo te llegó a ti la propuesta de escribir este libro? Porque algunos pueden pensar, bueno, pues Enrique, que maneja material desde hace mucho tiempo, de repente tuvo la brillante idea, pues hago el libro. No, esto fue algo que te llegó, también de una manera de esas, sí, de las casualidades de la vida. Casualmente, por aquel entonces, estamos hablando de hace año y medio, casi 2 años, yo empezaba a iniciarme en las redes sociales, eso del Twitter, el Facebook y demás. Y bueno, a través del Twitter, un amigo mío ya, digamos que lo tenía perdido a su pista, se pone en contacto conmigo y me dice que, bueno, que está trabajando en una editorial, en Ediciones Sidonia, que él sigue en Galicia investigando temas de este tipo. Y bueno, me planteó lo que es el libro, ¿no? Es una colección, forma parte de una colección que ya anteriormente se había publicado, pues 50 lugares mágicos de Galicia, de Asturias, de Aragón. Y cuando me propuso esto del País Vasco, pues la verdad es que me hizo ilusión porque era una temática bastante atractiva, ¿no? Y además jugaba con cierta ventaja porque, claro, no partía de cero. Es decir, no me puse a recorrer el País Vasco para localizar esos 50 lugares, sino que a lo largo de estos 20 y tantos años persiguiendo misterios, pues ya tenía documentación, tenía ya, digamos, mis lugares favoritos, y fue cuestión de recopilar, de hacer, digamos, un listado y reflejarlos en el libro. Y refrescar un poquito eso. Bueno, déjame, Enrique, chupar un poco de micro. Venga, déjame que cuente algunas cosas de tu recorrido, y lo decía ahora, ¿no? Son ya muchos años de camino los de Enrique en este mundo de la investigación de los misterios, de los asuntos peculiares, fuera de lo normal, fuera de lo habitual. Son asuntos con aristas, y lo cierto es que en todo este tiempo, Enrique,
decía que era crédulo de jovencito, ¿no? Pero es cierto que ha adoptado un enfoque y una actitud constante, ¿no? Lejos de dejarse llevar por el lado más irracional de las cosas, Enrique ha hecho seña de identidad de su espíritu crítico, de su afán por encontrar una explicación racional, lógica a todo lo extraño. Y ese espíritu, el crítico, digo, no otro, no fantasmal, se le apareció de muy joven. Y abro de nuevo anecdotario. Ya les hemos contado aquello de que Enrique devoraba libros de parapsicología y ocultismo en esta biblioteca, ¿no? Bueno, pues claro, evidentemente, él tenía que compartir todo aquello con alguien. Y empezó a evangelizar a un vecino, un coleguilla suyo del bloque, y los dos se lanzaron, cual Sherlock y Watson, a las calles de Vitoria-Gasteiz a investigar los misterios de la ciudad. Y el primer caso que cayó en sus manos fue el misterioso caso de las respiraciones de la iglesia de Ali. Eso es. Y allí se fueron los dos. ¿Tenías entonces cuántos años? Pues 13, 14 o vamos, por ahí. Un atrevido. Andaríamos. Bueno, que se fueron para allí los dos y empezaron a hablar con los vecinos, ni cortos ni perezosos. Claro, y los vecinos le dijeron, sí, se oyen extrañas respiraciones. Y estos frotándose las manos. Claro, ¡guau! Ya estamos delante de un caso mega paranormal. Pero hablaron con el cura. Y hablaron con el cura y les dio un bajón. Les dio un bajón porque el cura les dijo que aquellas respiraciones misteriosas procedían de una lechuza que había anidado entre los muros de la iglesia de Ali. Claro, les dio el bajón, pero ciertamente eso también contribuyó para que aquel pequeño Enrique y el Watson particular de Enrique, su vecino del bloque, bueno, pues se quedaron con algo muy claro, ¿no? Que todo lo supuestamente extraño puede tener una explicación. Ahora sí, cierro anecdotario, Enrique. Y además de ese punto racional, a ti te ha ido enganchando, Enrique, a lo largo de todos estos años, la vertiente histórica de las cosas. De hecho, aquel Crónicas de Brujería precisamente era un relato aferrado a los datos. Era un libro puramente histórico, ¿no? Había mucha gente que se pensó que iba a ser un libro de conjuros o de invocaciones al diablo y cosas por el estilo, y incluso se sorprendieron porque era puramente histórico, ¿no? El porqué de las brujas. Y esta vertiente que tú dices de analizar un poco la historia, pues la culpa lo tienen los misterios, ¿no? El hecho muchas veces de perseguir fantasmas, ovnis o fenómenos extraños, pues te ha llevado a lugares que al final te has quedado enganchado con la historia del lugar, ¿no? Pero hechos históricos puros y duros que a veces son incluso más interesantes e incomprensibles que el propio fantasma o ovni que se queda un poco ahí, pues eso, al margen, ¿no? Y realmente un poco ese espíritu también lo recojo en el libro, porque, bueno, no solo se habla de leyendas, de costumbres, de tradiciones, de milagros o supuestos milagros, sino también que se amplía un poco el concepto mágico y se habla de hechos históricos que de alguna manera tiene una crónica a veces incomprensible, ¿no? Uh-huh. Le he cogido gusto ya esto del micro. Déjame contar unas cuantas cosas más de ti. Ya sabrán muchos, lo comentábamos antes, que esto de la radio es algo muy familiar para Enrique. De hecho, comenzó sus primeras colaboraciones en emisoras de la ciudad hace ya muchos años. Ha escrito también artículos en algunas revistas, en algunos medios especializados. Y entre los amigos que le ha proporcionado esta afición, esta dedicación, esta pasión, está el más mediático de los misteriosos. También vitoriano es Iker Jiménez, con el que Enrique ha colaborado y sigue colaborando pues desde hace muchos años y en muchísimas ocasiones. Y esta es otra anécdota de cotilleo. Vamos a ver, Enrique. Dime. Tú y el chiquito, que sois contemporáneos. Sí, ahí andamos. Investigando en la ciudad misterios, persiguiendo la ciudad misterios. Claro, quienes perseguían entonces misterios y de vuestra edad, o sea, no se contaban como los socios del Alavés, quiero decir que no puedes conocer a todos los que van al campo. Eso es. Y el caso es que aquí el tipo y el otro no se conocieron en Vitoria. Y además es curioso que muchas veces, hablando, pues eso, a posteriori, ¿no? Con la perspectiva del tiempo, pues nos sorprendía. ¿Cómo es posible que en aquella época, chavalitos, en bicicleta, con su grabadora, persiguiendo por ahí testimonios, no hubiésemos coincidido, ¿no? Y es curioso que hemos llegado a la conclusión, hemos deducido, contándonos historias, incluso de casos que hemos investigado cada uno por su cuenta, de tener amigos en común en aquella época, pero nunca llegar a coincidir, ¿no? Y al cabo de igual de 5 o 6 años ya, cuando Iker Jiménez se fue a Madrid, pues es cuando ya, digamos, contactamos, y eso que estábamos en la distancia, y estamos ubicando un poco nuestras trayectorias cuando empezamos, pues de esa manera nos dimos cuenta de que habíamos estado enredando con el misterio por Vitoria, pero que no habíamos coincidido en ninguna historia, a pesar de tener esos amigos comunes que con el tiempo nos hemos dado cuenta. ¿Por qué no se conocieron?
¿Qué hay detrás de eso? Bueno. Delia, le estás buscando el misterio ya todo, ¿eh? Me lo has contagiado, Echazarra. No creo, vamos no creo. al lío, vamos a este, y lo muestro de nuevo, 50 lugares mágicos del País Vasco. Bueno, en un libro, Enrique, los lectores lo que buscamos son historias, son información, que nos cuenten cosas, pero este libro, además, es toda una invitación. Claro. Hombre, se puede viajar con él cómodamente sentado en el sofá, lógicamente, ¿no? Pero, vamos, el objetivo, digamos, primordial es animar a la gente a que vaya a descubrir estos lugares. Porque, bueno, si somos aquí de Vitoria, pues no tenemos excusa para ver lugares en Vitoria. Si somos de Bilbao, lo mismo. En fin, he intentado seleccionar lugares de las 3 provincias vascas, de las 3 capitales vascas, y si realmente uno es inquieto, y no hace falta que le guste el misterio, o sea, no hay que, digamos, es un libro que no habla de ovnis, no habla de fantasmas, aunque se cuentan leyendas, pero es un libro que, desde mi punto de vista, pues recoge toda esa cultura popular, ¿no?, del País Vasco, que es tan rica, ¿no?, como la mitología, por ejemplo. Entonces es una manera, digamos, de divulgarla y de animar a la gente, pues bueno, a que vaya a descubrir esos lugares y que los vea con otros ojos, ¿no?, que muchas veces igual, pues hay lugares que además estos días la gente me lo está comentando, ¿no?, yo conozco ese lugar, pero desconocía que había tal leyenda, o conozco otra leyenda distinta, en fin. Al fin y al cabo es un poco motivar a la gente, ¿no?, para que se mueva. Mirar con otros ojos, porque claro, Enrique va a los sitios, imagínense, y ve la alfombra, ¿no? Pero lo que hace es levantar la alfombra y mirar debajo. Y si no, pues lo que decía antes, le apasiona más el cómo llegó esa alfombra, la historia que tiene detrás de la alfombra, que puede observar, ¿no? Y que puede ser muy rica en trenzados y esas cosas. Pero, oye, y al final lo comentábamos, puede ser más apasionante esa otra versión. Bueno, 50 lugares mágicos del País Vasco, comenzaste en 2012 el libro, nos comentabas, sí, más o menos. ¿Te ha dado tiempo a revisitar todos estos lugares? Hombre, y estos lugares ya los había visitado, antes os comentaba, ¿no? He jugado con ventaja de haberlos ya visitado anteriormente y tener documentación al respecto, ¿no? Entonces, bueno, escribir un libro así, pues no es partir de cero y empezar a moverte por el País Vasco buscando lugares, ¿no? Que eso sería más complicado. Entonces, con esa ventaja de haber ya visitado los lugares, pues claro, estando en los sitios y visitando los mismos, pues siempre, digamos, a la hora de plasmar en letra o en el libro ciertas sensaciones, porque bueno, hay algunos capítulos que igual se cuenta la leyenda, se cuenta la historia y poco más, pero hay otros en que además algunos lectores ya me lo han comentado, que se me nota que tengo cierta debilidad igual por ese sitio o que transmito ciertas sensaciones que en su día yo las viví, ¿no?, a la hora de visitar esos lugares y descubrir ciertas historias. Hombre, eso es importante, ¿no? El tener la capacidad de poder poner en letra, ahí en negro sobre blanco, lo que uno siente y que el otro lo capte, pues es un valor. Bueno, y lo decías, tienes la suerte de haber elegido un territorio que es territorio abonado, el País Vasco, una tierra llena de jugo para sacar, hombre, también para tener que sí, hombre. Elegir qué cuentas y qué no cuentas. Sin desmerecer a otros lugares, porque realmente en cualquier rincón de la geografía pues encontramos historias, encontramos leyendas de estas características, pero bueno, hay que decir que el País Vasco, pues bueno, ya por sus orígenes, que de alguna manera son enigmáticos, ¿no?, por esta lengua aislada que tenemos, que siguen investigando los antropólogos y los historiadores de dónde procede el euskera y esos orígenes enigmáticos, pues todo este tipo de situaciones confieren al País Vasco pues un lugar mágico por excelencia, ¿no? Y luego esa orografía, como veremos luego más adelante, ¿no?, esos paisajes, esos montes, esos paisajes que tenemos en el País Vasco, pues invitan a que ciertas cosas, en caso de que existieran, tienen que estar ahí, lógicamente. Todo lo que se nombra existe, ¿no? Todo lo que tiene nombre existe. Ese es un proverbio vasco muy contundente y la verdad es que encierra bastante, digamos, la filosofía un poco de la mitología, ¿no?, y de las leyendas del País Vasco. Ajá. Bueno, los ha apuntado algunos de ellos, pero así para que nos quede claro, Enrique, tú tocas muchos palos en este libro y vamos a empezar ahora mismo a desgranar, a dar algunos aperitivos de cada uno de esos palos, pero enumera, así cual sí, bueno, no vamos a hablar lógicamente de los 50 lugares, ni tampoco vamos a destriparlo todo, pero de alguna manera... Tiene que comprarse el libro y llevárselo a casa y disfrutarlo en casa. De alguna manera lo que hemos hecho es, bueno, los he agrupado en 5 temas, ¿no?, por decirlo de alguna forma, los 5 temas bueno, más atractivos, impactantes incluso, y si te parece pues podemos empezar por el de las reliquias, ¿no? Perfecto. Que es un tema puramente histórico. Lo que pasa que, bueno, aquí en nuestro territorio tenemos unas historias muy curiosas, ¿no? Hay que remontarse al cristianismo primitivo, cuando de alguna manera había un culto a los mártires, había un culto a los santos, y todo aquello generó pues un culto a restos de estos personajes que han llegado hasta nuestros días con leyendas y con historias bastante curiosas, ¿no? Bueno, luego les vamos a decir que restos, porque en cuestión de adorar se puede adorar cualquier cosa. Reliquias. Sí. Y lo que vemos en esta primera foto, que está sacada en Mártioda,
muy cerquita de Vitoria, es un expositor que creo que está en la sacristía, ¿no? Sí, donde podemos esta ver... es la sacristía de la iglesia de Mártioda. Aquí la historia, si te parece, empiezo por el principio, ¿no? Dale. Nos vamos a los Alpes, año 286. Alpes y Mártioda, atención. 286 después de Cristo. Resulta que allí estaban los romanos intentando conquistar a los bárbaros y por allí estaba pululando y batallando lo que es la legión tebana, una legión de soldados egipcios cristianos que estaban, digamos, al mando del emperador Maximiano, ¿no? Entonces, el emperador tenía claras las ideas, que quería masacrar allí a todo bicho viviente que no se convirtiese al culto romano, y dio una serie de órdenes a la legión tebana, ¿no? Que tenían que ir aniquilando a los bárbaros. Pero estos, por sus convicciones cristianas, de alguna manera se negaron y no quisieron, digamos, obedecer esas órdenes. Entonces el emperador montó en cólera y acabó con toda la legión, ¿no? Los aniquiló. Entonces se convirtieron en mártires del cristianismo. Claro, y la pregunta, lo que decía, o sea, aquí los Alpes, la madre del Cordero, los Alpes y Mártioda, como que están ahí cerquita. Entonces se supone, y eso es lo que cuenta la tradición, que estos restos que estamos viendo ahí en pantalla, pues son los restos de la legión tebana. Claro, históricamente dices, bueno, el hecho histórico ocurrió de verdad, existió la legión tebana, ocurrió lo que hemos comentado, pero ¿qué pintan los restos de esa legión en Mártioda, en Álava? Y ese es un poco el gran misterio. Que también, si hay que ser un poco, digamos, crítico y objetivo, como antes comentábamos, pues hay historiadores locales que apuntan que tal vez estos restos no correspondan a esa legión tebana, sino que correspondan a una familia noble de la zona. Si conocéis Mártioda, pues hay una torre en el pueblo de Mártioda, que es la Torre de los Hurtado de Mendoza. Y en aquella época probablemente, igual estos restos corresponden a esta familia noble alavesa, y lo que se hizo es, digamos, se apropiaron de la historia de la legión tebana para, digamos, darle un toque un tanto curioso a sus descendientes y que eso perdurara en el tiempo. Y lo han conseguido porque, de alguna manera, es una historia que es muy conocida en el mundo de las reliquias. Y que ahí está. Y la verdad es que tampoco hay, digamos, pistas por donde agarrarlos, ¿no? Es decir, si el hecho histórico en sí se puede comprobar, y está comprobado que ocurrió así, pero claro, la conexión entre Álava y lo que es los Alpes y esa historia de la legión tebana, pues no hay documentación, al final es todo tradición oral, ¿no? Hombre, vamos a ponernos en qué es verdad. Sí. El caso es que molaba tener en aquel tiempo, sí, claro, reliquias, y había que tener pasta, evidentemente, porque traer de los Alpes semejante contingente, me comentabas, hubo una época en la que había un tráfico de reliquias de aquí para allá. Claro, igual para entender un poco esta historia, que digamos remontarse en aquella época, ¿no? En aquellos años donde el hecho de tener reliquias, el hecho de tener restos de mártires y de santos, pues daba cierto caché, como tú bien has dicho, a la familia, al templo, a la iglesia o a la ermita, ¿no? Entonces, al final, si uno se mete en el tema de las reliquias a nivel ya general, a nivel mundial, pues se da cuenta que al final, pues tenemos restos de un mismo santo que podíamos recomponerlo y tendría 3 cabezas, 5 brazos y 8 piernas, ¿no? Por ese tráfico de reliquias que había y por esa cantidad de huesos que se veneran en algunos sitios. Sí que es cierto que en algunos casos existen certificados que aseguran que ese trozo de cabeza viene de un sitio y, el Vaticano lo hacía. De hecho, el Vaticano ponía ahí el sello y decía, este es San no sé quién. Esto que estás comentando viene muy bien al hilo del personaje aquí que tenemos en pantalla. Es San Vicente. Aquí vamos a la localidad alavesa de Anúcita. Cambiamos de localización. Y la gente le llama el cuerpo incorrupto de San Vicente. Y es un error, porque esto no es un cuerpo incorrupto. Esto es un esqueleto articulado que contiene los restos de San Vicente. ¿Qué quiere decir esto? En aquella época, en Roma, en el Vaticano, lo que hacían, había artistas, había gente que se dedicaba a, digamos, montar esqueletos, y luego esqueletos articulados, y luego cogían los restos de los mártires de las catacumbas romanas y los metían en estos esqueletos. Entonces, si alguien quería alguna reliquia o algún resto de mártir, pues encargaba uno de estos pedidos. El Papa... Como el IKEA, vas por piezas, te lo montan y te lo envían. El Papa lo que hacía es acreditar que efectivamente esos restos correspondían a tal santo, y se supone que estos restos que contiene este esqueleto de Anúcita corresponden a San Vicente. Había documentación, lo que pasa es que se perdió cuando vinieron por aquí los franceses a molestar, más que otra cosa, ahí por 1800 y pico. Resulta que la documentación que había respecto a este señor, a este santo, pues se perdió, pero había una documentación que acreditaba que efectivamente este santo fue traído desde Roma, fue traído por un vecino de Nubilla, que es un pueblo cercano a Anúcita, y este caballero medieval, pues quería dar, digamos, cierto renombre a su localidad y por eso encargó este personaje. Claro que además el pueblo, si un señor de ahí de la zona se traía el santo,
bueno, pues el pueblo que haya rendido a sus pies, claro, del señor en cuestión, claro, porque lo que tiene, las reliquias lo que tienen es que la gente piensa que si este es un santo y era buenísimo, yo qué sé, tenía el poder de, yo qué sé, saber todo con la antelación, tú tocabas ahí la reliquia y ya te venía por sí, además, aquella cualidad. Además, si comparamos este tipo de esqueletos articulados con otros de otras partes del mundo, básicamente todos son iguales, ¿no? Tienen los mismos ropajes romanos. Muy recargado, ¿no? Está muy recargado, con mucho sabalorio, recostado, tiene una especie de espada de madera, digamos, como si fuese un soldado. En la parte inferior. Eso es. Y luego incluso hay un relicario, este santo, lo que es en esta parte de aquí, esto es un relicario donde se supone que hay sangre de este santo. Entonces muchas veces estos, digamos, muñecos articulados venían con restos aparte como relicarios, ¿no? Para que lo que tú decías. Con los extras. Para que la gente hiciera, digamos, venerara estas reliquias, y tenían la idea de que, bueno, compartiendo esas reliquias, pues ellos se contagiaban de su pureza, de su buena vida, en fin, había cierto efecto contagio, ¿no? Que es lo que antes tú comentabas. Nos vamos a otra localidad, sí, alavesa también, Bujanda, y esta es otra reliquia. En este punto en Bujanda nos encontramos una historia relacionada con esta reliquia que no es exclusiva de Bujanda, Eso es, que podemos escuchar en muchos otros lugares. Este sí que es un cuerpo incorrupto. Este es el cuerpo incorrupto de Bujanda, San Fausto, que tiene una historia muy peculiar que no es muy singular, la verdad, porque es lo que decía Delia, ¿no? En otros santos similares pues tenemos la misma historia, ¿no? Resulta que, bueno, brevemente la vida de este personaje, este es un señor, digamos, Fausto, que es un señor muy devoto, muy beato, que se va allí al Mediterráneo a buscarse la vida, se embarca en un navío, va al norte de África, allí lo hacen prisionero, y resulta que acaba como esclavo de un señor bastante cruel, ¿no? de un árabe. Entonces, este hombre cuenta en las crónicas que cuando él rezaba, lo que es la azada de su huerto, pues se iba sola, arando, ¿no? por el huerto, hacía pequeños milagros, curaba a gente de allí de la zona. Y lo curioso es que cuando, claro, el amo cruel que le trataba tan mal vio estos milagros, se convirtió al cristianismo. Entonces los dos regresaron a su población natal, en Alguaire, que está en Lérida, en la provincia de Lérida. Y bueno, cuando su fama de milagrero empezó a extenderse, pues él dijo en vida, bueno, para que no haya conflictos entre las regiones, entre los pueblos de la zona, cuando yo fallezca, me montáis en una cabalgadura, que la cabalgadura empieza a andar y donde acabe reventado, ahí me enterráis. Y se supone que este vino desde Alguaire, en Lérida, hasta Bujanda, ¿no? Hasta el pueblo aquí alavés. Un burrico, ¿no? Que le montaron encima de un burro. Sí, un burro, una mula, tampoco se detalla muy bien la cabalgadura. Y entonces, por eso lo encontramos en esta localidad. Y se puede visitar perfectamente porque, bueno, está allí en una urna relicario, en el altar de la iglesia. Y además que, bueno, tiene fama de milagrero, porque hoy en día todavía, pues bueno, las mujeres que se quieren quedar embarazadas, incluso casos de mujeres supuestamente estériles, dicen también, ¿no? Hay testimonios de que se han quedado embarazadas por pedirle al santo. Y hay una cosa curiosa, que dentro de la urna podemos ver chupetes, mira, como, digamos, detalle de mujeres que se han quedado embarazadas y como para darle las gracias, agradecimiento, pues les dejan los chupetes de los peques. Cuerpo incorrupto. Sí, mira, aquí brevemente está un poco la historia que he contado, ¿no? Pues sí. Eso, la cabalgadura. Con ahí lo podemos ver. Toda la detalles. historia de San Fausto. Decía Enrique, cuerpo incorrupto. Sí. ¿Para esto hay una explicación científica? Claro que la hay. Lo que pasa es que, bueno, aquí estamos hablando con un terreno... Porque, claro, es o el milagro o la explicación Claro, científica. Aquí, hombre, a ver, una cosa no quita la otra. El hecho de que, digamos, un cuerpo incorrupto tenga su explicación científica o lógica no quita, digamos, la veneración, la devoción... No excluye, evidentemente. O el creer de cada uno, ¿no? Las creencias Por son supuesto. muy respetables. Pero, bueno, hay explicaciones lógicas y sencillas, ¿no? Para este tipo de cuerpos incorruptos, porque habría que saber un poco las condiciones de los enterramientos. Estos cuerpos, la mayoría de estos cuerpos a veces han sido enterrados en zonas sin humedad, muy secos. Entonces, claro, el cuerpo no se descompone, ¿no? El cuerpo no se corrompe. Entonces, bueno, la ciencia opta por ese tipo de explicaciones. Claro, hay otros casos en que igual no es tan fácil la explicación y la gente opta por el milagro, ¿no? Pensar que, bueno, pues debido a la vida que llevaron estos personajes de pureza y de un espíritu dedicado a Dios y demás, pues que eso en vida les ha repercutido para no corromperse cuando han fallecido. Y es además muy respetable. Al final muchos deciden quedarse con esa historia irracional. Vamos a saltar del territorio alavés a Vizcaya, en este caso a Bilbao. Esta es una foto de la Catedral de Santiago y ya ven, todo esto está lleno de reliquias. Sí, esas hornacinas que se ven son reliquias de santos varios. De santos varios. Porque hay unos cuantos santos. Y es una historia curiosa, ¿no? Aquí hay un sacerdote de Badajoz que tenía ciertos vínculos con la ciudad de Bilbao.
que también era inquisidor del Reino de Sicilia, y de alguna manera él dejó en su testamento escrito que cuando él falleciese, pues quería que a la Catedral de Bilbao, a la ciudad de Bilbao, se le donase un baúl lleno de reliquias, y que para él era un gran tesoro, ¿no? Entonces lo que donó este hombre pues fueron brazos, dientes, costillas de distintos santos, y luego unas peculiaridades muy, muy curiosas, porque hasta ahora estamos hablando de que en el cristianismo, bueno, había, digamos, restos humanos, ¿no? Sí. Que eran los que eran venerados, pero con el paso del tiempo se empezaron, digamos, a venerar objetos. Esto es lo que decía yo antes, acciones, que por venerar cualquier cosa. Cosas muy curiosas, ¿no? Entonces Enumere, Enrique. Supuestamente aquí encontramos, a ver si lo recuerdo, lo que es una naranja que sembró San Francisco de Asís. También tenemos un trozo de la columna donde fue atado Jesucristo y fue azotado. Y también tenemos una parte del pesebre donde nació Jesucristo. Claro, son reliquias, la verdad, un poco, digamos, extravagantes y curiosas. Pero vamos, si haríamos un mapa, digamos, de la geografía española con este tipo de reliquias, te sorprenderías la cantidad de cosas que hay. Ahora se me ocurre, por ejemplo, en algunas ermitas hay tarros donde se supone que está el último aliento de Jesucristo metido dentro del tarro. Así cazaba al aire. Como cuando te vas a la playa y dices, cógeme un copiquito de sol y tráelo en un tarro, igual. O incluso hay también recipientes donde se guarda lo que se supone que es la leche del pecho de María. En fin, cosas realmente más que curiosas, ¿no? Y nosotras ahí con las bolsicas para meterlas al congelador para dar a la criatura. En fin, cerramos capítulo de reliquias y lo ven. Nos sumergimos en el mundo de la mitología. 2 puntos, Enrique. Dime. Define. Mitología. Lo decíamos antes, todo lo que tiene nombre existe. Ese es un dicho vasco que de alguna manera encierra un poco la filosofía de la mitología, ¿no? Hay que tener en cuenta que bueno, la mitología vasca se pierde en la noche de los tiempos, ¿no? Como se suele decir. La mitología vasca es riquísima y de alguna manera su explicación es bien sencilla, ¿no? Imaginaros una época donde para el ser humano el mundo es desconocido. Para el ser humano no entiende por qué sale el sol, por qué se oculta el sol, por qué hay enfermedades, por qué las cosechas se arruinan, en fin, una serie de fenómenos que los tienen que explicar de alguna manera y lo que hacen es pues, literalmente inventarse una serie de personajes, inventarse una serie de seres a los que atribuirles un poco la culpa, ¿no? Es una especie, digamos, de darle al caos un orden imaginario a lo desconocido, ¿no? Es como justificar por qué pasan las cosas, ¿no? Y de esa manera no solo la mitología vasca, sino todas las mitologías del mundo surgen de esa manera. Entonces, bueno, la mayoría de estos lugares mitológicos que tenemos en el País Vasco, pues claro, son lugares que cuando uno los visita, y si sois montañeros, vamos, seguramente me daréis la razón, pues uno se da cuenta de que si esos seres mitológicos existen, tienen que estar ahí. Porque la orografía, el lugar, es lo que antes comentábamos, ¿no? El paisaje invita a que estos personajes, si existieran, pues estarían encerrados en esos lugares, ¿no? Vamos a poner un ejemplo de esto, de Sí. lo de la explicación de poner orden, nombre, forma a esas cosas. ¿Qué estamos viendo? Sí, mira, esto es una panorámica en Guipúzcoa de las Peñas de Haya. Esto es un parque natural que, digamos, es la zona más occidental de los Pirineos. Podríamos ubicar lo que está entre Oyarzun y Irún. Y bueno, antes os comentaba, ¿no? Si os gusta el montañismo y os gusta el senderismo, pues no está lleno de rutas. Comentaba que aquí en el Parque Natural de las Peñas de Haya encontramos estos, digamos, círculos. De piedras. De piedras, son como piedras clavadas en el terreno. ¿Que tienen nombre científico? Sí, claro, son los famosos Kronlech, o Kronlem, depende cómo se quiera pronunciar. Y bueno, tienen su explicación histórica, arqueológica, en fin, son recintos funerarios, recintos para ciertos rituales prehistóricos. Pero claro, imaginaros en aquella época que antes os comentaba, que estos seres, digamos, nuestros habitantes de estas tierras, pues se encontraban con estos Se topan de monumentos. repente con semejante Claro, pedrusco en esa ellos- forma. Tenían que darle una explicación. Claro, ellos no sabían de arqueología, de historia, de prehistoria, de dólmenes, de monumentos megalíticos, no sabían de nada. Cuéntanos entonces la historia Entonces, bonita. bueno, en esta zona la leyenda cuenta que estos círculos fueron creados por los Mairus. Los Mairus son unos seres de aspecto humano que tienen una gran fuerza, son parecidos a los Gentiles, que es otro personaje también muy similar a los Mairus. Entonces, para los antiguos habitantes, los Mairus los habían trasladado estas piedras y hicieron estos círculos. Y lo que hacían estos personajes, se suponía, era, digamos, cultivar la tierra en esa especie de recintos, ¿no? Le llamaban los Mairu Barachak, que podríamos traducir como los huertos de los Sí, Mairu. de los Mairu. Y la verdad es que es muy interesante porque hay toda una ruta, ¿no? Por estas peñas de allá de este tipo de monumentos megalíticos. Incluso hay uno que tiene hasta 10-12 metros de diámetro, así que son, históricamente, de un punto de vista prehistórico, bastante importantes, ¿no? en la zona.
La explicación histórica, la explicación que dieron aquellas gentes para comprender ese fenómeno. Es que además esto que estoy contando ahora se va a repetir en casi todos los lugares, ¿no? O sea, en cuanto hay un dolmen, en cuanto hay un monumento megalítico, lógicamente la historia dice una cosa, que es lo que, bueno, científicamente se acepta y es lo suyo, pero la leyenda, la mitología va por otros derroteros y siempre hay personajes mitológicos construyendo estos dólmenes, transportando piedras de toneladas, pues de un montón de toneladas a estos lugares, incluso lanzando, ¿no?, las piedras de una montaña a otra para colocar los dólmenes. Bueno, la siguiente localización no podía faltar en este viaje mágico, es la montaña de las brujas, es la montaña de la reina, es la montaña de Mari. Es el Amboto, no sé si lo habéis reconocido, el famoso Amboto. Hay que decir que, bueno, esta un poco, digamos, es la cumbre mágica, misteriosa y casi sagrada, ¿no?, del País Vasco. ¿Sí? Tiene un ambiente casi sagrado. Y vamos, era obligatorio que estuviesen en el libro, ¿no?, porque hay muchas leyendas, muchas historias a su alrededor. Y digamos, como tú bien has dicho, bueno, se supone que es la principal morada de Mari. Lo que es su cara este, si no recuerdo mal, es la más vertical, la que tiene más caída, pues ahí está la cueva de Mari, donde se supone que, bueno, que se suele ver a una mujer en la entrada, ¿no?, acicalándose y peinándose los cabellos, algo muy habitual en las mujeres femeninas de la mitología, que siempre se están acicalando y siempre se están poniendo guapas. Tiene pelo muy largo. Y luego la tradición cuenta de que, bueno, que ciertas noches se suele ver por estos montes lo que es una bola de fuego que atraviesa el firmamento, y que se supone que es Mari, ¿no?, que surca los cielos. Y a este respecto tengo una anécdota muy curiosa, porque hace años, digamos, viajando por estas tierras, y recuerdo en Achondo era, que está en el Duranguesado, cerca de Durango, había un abuelete allí en un caserío, no sé exactamente con quién iba, y bueno, le preguntamos, tenemos una panorámica del Amboto y le preguntamos un poco por Mari, el Amboto, en fin, a ver qué nos contaba, ¿no? Y nosotros, claro, hablamos del tema como algo mitológico, como algo legendario, ¿no?, como una leyenda. Y nos quedamos sorprendidos porque el abuelete dice, no, que esto no es una leyenda, que aquí solemos ver una bola que cruza el Amboto, y yo la he visto, mi familia la ha visto, y lo decía de una manera convencida, ¿no? Entonces nos quedamos un poco diciendo, bueno, pues no sé qué verá esta gente o dejará de ver, pero en aquella zona parece que son testigos, ¿no?, de esta curiosidad. Luego aquí cada uno ya que piense lo que quiere, supongo que habrá aficionados al fenómeno OVNI y empezarán ahí con sus teorías y sus historias, pero de alguna manera a veces te encuentras con que la leyenda, ¿no?, se cruza con ciertos testimonios que, bueno, es como un poco, me está acordando ahora de la famosa Santa Compaña de Galicia, ¿no?, que se supone que es una leyenda, se supone que es una tradición, pero a veces surgen testimonios de gente que dice, no, es que yo la he visto, es que mis abuelos la han visto. Entonces es un poco lo que te descoloca y no sabes por dónde tirar. Vamos a ver otra imagen. Esta cruz nos conecta con otro hecho histórico, en este caso, de los herejes de Durango. Sí, en el Amboto, como tú bien has dicho antes, aparte de esto que hemos comentado de mitología y de leyendas, pues hay mucha tradición de brujas, de aquelarres, en fin, todo lo maligno y diabólico de la zona, todo pasaba ahí se reunía en el Amboto, ¿no? Y esto representa, tampoco se ponen muy de acuerdo los historiadores, ¿no? Esta es la cruz de Curuchiaga, que está en Durango, y representa una historia que ocurrió allí, un hecho histórico, por el cual, estamos hablando de 1420 y tantos, había un movimiento a contracorriente, que era una especie de movimiento con protestas sociales, con protestas políticas. Claro, desde el momento que iban a contracorriente los denominaron diabólicos y les pusieron en la etiqueta de los herejes de Durango, ¿no? Total que al final, realmente esto era un movimiento pues, que tenía unas ideas políticas y sociales distintas, que daban, digamos, mucho valor a la mujer, así que era una secta, sí, podemos decir una secta, que estaba casi formada por mujeres, y estaba liderada por un jesuita, Fray Alonso de Mella, que fue perseguido por toda esta historia, y al final, acabó sus días quemado. No, miento, sus acólitos acabaron en la hoguera, acabaron quemados, y él huyó al sur y acabó decapitado por los sarracenos, ¿no? Por los, digamos... Mal final. Sí, por los árabes de la cristiandad medieval, ¿no? Entonces, este hecho histórico se ubica allí en el Amboto también, en toda esa zona, porque se suponía que esta secta iba al Amboto pues, a sacrificar niños y a hacer invocaciones al diablo y demás. Entonces, el hecho histórico, digamos, se dejó llevar un poco por la mentalidad de la época, ¿no? Que enseguida ubicaban algo maligno a estos personajes. Sí, a la vanguardia. Eso es, y hay una cosa muy curiosa, que de esto había un sumario, había todo un expediente, había mucha documentación de este proceso, ¿no? De esta persecución a estos herejes de Durango, y en el siglo XIX pues las autoridades decidieron quemar
lo que es todo este expediente, más que nada porque no querían que con el tiempo hubiese agravios contra los descendientes de aquellas personas que eran del pueblo, ¿no? Para evitar problemas entre los descendientes. Y borraron toda la documentación. No, borraron, la quemaron directamente. Vamos. Entonces es una pena porque queda muy poca documentación, no queda apenas documentación, pero de alguna manera se perdió lo que es todo el proceso de esta persecución. Vamos avanzando y brevemente, pero sí que queremos detenernos en un lugar mágico en el que se nos permite cruzar al otro lado, Enrique. Sí. Y China. Y China, el Valle de China. Esta es una panorámica desde... Miento, el Valle de China no, el Valle de Orozco, visto desde Orozco. Ese macizo que vemos allá al fondo es un macizo pétreo, es una muralla inexpugnable, son 15 kilómetros de piedra caliza. Y es curioso porque la erosión y el paso del tiempo, porque ahora estamos hablando de unas formaciones que tienen cientos de millones de años, digamos, la erosión ha hecho formas caprichosas, ¿no? En esta cumbre hay mucha sima, hay mucha cueva, hay mucho laberinto. Entonces, claro, eso ha dado pie a que, digamos, la mitología ubique a muchos personajes en esas simas y en esas cuevas. Tienen la escenografía perfecta. Eso es. Entonces aquí, digamos, hay un paso, que ese es el paso de Achulaor. La verdad es que aquí no se ve un poco la perspectiva, me tenía que haber puesto ahí en la entrada para que os hagáis una idea de aquí. O sea, se ve pequeño el bujero, pero realmente es un coloso, ¿no? Lo que es la entrada esta. Y cuando atraviesas ese paso da la sensación que, lo que decimos, ¿no? Que vas a un mundo mitológico, ¿no? Y ahí habita un montón de gente y tiene guardián, sí, la puerta además. Sí. Aquí si algún día atraviesáis esta puerta y veis que os tiran piedras, pues probablemente sea Sensengorri, que es un toro rojo furioso, que es el guardián de los personajes mitológicos es como el portero de la discoteca, igual. De la zona, y para evitar las miradas de los curiosos lo que hace es tirar piedras a los intrusos, ¿no? Amari también se le ubica en esta zona, es una de las cumbres donde se le ubica a Amari. También tenemos al Basajaun, el famoso señor de los bosques, tenemos lamias, tenemos gentiles, en fin, yo creo que no hay personaje mitológico que también no esté ubicado en esta zona. Vamos a introducirnos en otro terreno, el de, como pueden ver, las apariciones marianas. Y antes de nada, sí que nos gustaría mencionar que este de las apariciones marianas es un asunto, como todos evidentemente, pero en este caso es un asunto muy sensible porque conecta con creencias, conecta con sentimientos muy profundos, muy íntimos. Y Enrique, en tu caso, tu enfoque no viene a cuestionar el hecho en sí, si la Virgen existe, si no existe, si se ha aparecido, si no se ha aparecido. No vas por ahí, nunca has ido por ahí. Eso es, no. El análisis es más se centra como fenómeno social, por decirlo es. de alguna manera, ¿no? Aquí las creencias de cada uno son muy personales y lógicamente uno puede creer en la Virgen o puede creer en el Basajaun. Te quiero decir que eso ya es muy personal de cada uno. Pero me pareció oportuno incluir estas dos apariciones marianas del País Vasco, porque de toda la geografía mariana que tenemos en España, yo creo que son las únicas que tienen unas particularidades y unas singularidades muy, muy curiosas, ¿no? O sea, no se repiten en otros puntos del País Vasco. Y empezamos por la de Umbe, estas famosas apariciones de Umbe a 15 kilómetros de Bilbao, donde además de todo esto, y esto lo que voy a comentar a continuación, por lo menos es una sensación que a mí siempre me ha dado que he ido a Umbe, que no hay ese mercantilismo, no hay ese negocio, ese imperio de negocio que muchas veces hay en otras apariciones rodea que al final en torno a la fe y a la Virgen pues hay un negocio por detrás terrible, ¿no? Con una serie de consecuencias sociales también a veces muy, muy dramáticas. Umbe, y estas son palabras de Enrique Chazarra, esto fue Gutxi Gorabehera un desahucio celestial. Sí, esta es una historia muy curiosa. El 25 de marzo, sí, mira, además ahora se han cumplido años, de 1941, resulta que Felisa Sistiaga, una mujer que vivía con su familia en un caserío, pues una noche, o sea, a la medianoche, ve un resplandor por la ventana, oye una serie de ruidos raros, va a la cocina y de repente se encuentra la siguiente estampa. A la Virgen vestida de negro, rodeada de candelabros y rezando sobre una silla. Vamos, una estampa más que dramática y siniestra. Sorprendente. Entonces, en ese momento la Virgen no le da ningún mensaje, no le dice nada y tal y como aparece, desaparece. Es curioso que tuvieron que pasar otros 20 y tantos años para que hubiese una segunda aparición. En esta ocasión sí que la Virgen se le aparece otra vez a Felisa Sistiaga, le da un mensaje y lo que le dice es que estás en mi casa, te tienes que marchar. Y estos incorrectos y perezosos abandonan el caserío y se van a vivir a Guecho, ¿no? a otra localidad. De ahí lo del desahucio celestial que comentabas. No lo comentaba él. Entonces, a partir de ahí,
hay unas apariciones de ángeles, aparece San Pedro, en fin, hay una serie de personajes sobrenaturales. Y hay restos, queda restos de eso, un trozo de terciopelo negro. Sí, yo aquí destacaría 2 historias que te iba a contar ahora. Sí. Una es, se supone que un ángel le da un trozo de terciopelo negro a Felisa Sistiaga, que vamos a verlo, este trocito, porque según los ángeles tenía que confeccionar un manto para la Virgen. Claro, ante una evidencia física de estas características, los investigadores del momento dijeron, bueno, pues vamos a analizar ese trozo de terciopelo, claro, a ver de qué material es, en fin, a ver qué podemos indagar. Pero Felisa Sistiaga y sus seguidores se negaron diciendo que eso era un agravio contra la Virgen, que la Virgen se iba a ofender, entonces no permitieron ese análisis, ¿no? Y bueno, tampoco nunca se hizo ningún manto, lo guardan ahí en un relicario, en una especie de marco relicario, no sé si actualmente estará expuesto, pero de alguna manera no deja de ser curioso porque es el único caso aquí en España donde, digamos, un ser sobrenatural da algo físico. Y luego esta zona también, Enrique, está relacionada en este lugar con un hecho también que no se repite en otros lugares, ¿no? Sí. De apariciones marianas. Está vinculado a una resurrección. Sí, es el único caso donde hay una resurrección en un caso de las apariciones de la Virgen. Y curaciones varias. Y eso además también está documentado hasta cierta manera, ¿no? Hasta donde he podido seguir la pista, luego ya se pierde un poco la documentación, pero en el siglo XIX hay un historiador que hace una especie de guía secreta de Vizcaya, se llama, donde recopila curiosidades, casos curiosos, y en él detalla que, no dice fechas, pero habla de que en cierta ocasión un jesuita de la Universidad de Deusto pues fue a Umbe y cogió agua de sus fuentes milagrosas, que no lo he comentado, pero bueno, las aguas que hay en Umbe se supone que son milagrosas y sirven para curar, ¿no? Entonces, este jesuita va a la clínica San Antonio de Bilbao y allí con el agua que ha recogido en Umbe lo que hace es mojarle los pies y mojarle la cabeza al fallecido y según su versión resucita. Entonces es un caso, vamos, inaudito, que en un tema de apariciones marianas hay una resurrección, ¿no? Lo que pasa es que al final es lo que comento, ¿no? Es una documentación que aunque quieres tirar del hilo, no llega a buen puerto y no sabes hasta qué punto, vamos, se puede desde mi punto de vista, corroborar. Yo creo que ahí se le fue un poco de las manos el asunto. Observan ahí en la entrada, al lado de la puerta, hay una especie de marco, si lo puede señalar Enrique, eso es un marco con un listado de nombres. Cuadro, hay una serie de nombres y apellidos, y se supone que son las curaciones que ha habido en Umbe, ¿no? Hay un listado con sus nombres y apellidos y tal, incluso ponen en algunos casos la dolencia. Y yo en su día cuando estuve por allí, hablando con la gente un poco que lleva el tema, sí, claro, le pregunté por estas curaciones y me decían que estaban avaladas por médicos, ¿no? de la zona. Lo que pasa es que en ningún momento ni han aportado esa documentación, ni han aportado esos datos médicos. Entonces, claro, siempre te queda la duda hasta qué punto esas curaciones, pues bueno, son de gente que realmente estaba tan enferma o pensaban que estaban enfermos y a veces el efecto placebo o la creencia... La sugestión. Juega una pasada importante, ¿no? Umbe. Saltamos. Nos vamos a Ezquioga. Vamos a situarnos. Aparición mariana. La cosa fue, permítame la expresión, un tanto impactante, un tanto heavy, ¿no? Año 31. Ajá. ¿Y cómo se aparece la Virgen aquí? ¿Cómo dicen que se aparece la Virgen aquí? Pues mira, aquí en 30 de junio de 1931, en plena Segunda República, resulta que hay dos hermanos, los hermanos Vélez y Artu, que van a por leche a un caserío y a la vuelta observan una luminosidad encima de un árbol, ¿no? Entonces se lo van a contar al párroco del pueblo y automáticamente el párroco les dice: ¿habéis visto a la Virgen? ¿No? Entonces, a partir de ahí, en el monte Anduaga, que es donde ocurre esta aparición, resulta que hay una especie de contagio. Eso es un caso también inaudito, pero yo diría a nivel mundial, ¿no? Hay un contagio de una fiebre visionaria donde, digamos, estos niños empezaron como videntes de esas apariciones, pero en menos de un mes había 200 videntes en esa campa, 80.000 personas en una especie de graderío que habían puesto y todos pendientes de los videntes, ¿no? Entonces ahí se montó un problema de orden público terrible, ¿no? Que el Vaticano, Roma, tomó cartas en el asunto. Sí, desde las autoridades de la zona hasta el propio Papa mandó una especie de bula papal, vamos a decirlo así, por el cual, pues eso, condenaba las apariciones y todo aquel que fuera allí corría el riesgo de ser encarcelado, de ser desterrado, incluso de ser encerrado en el manicomio de Mondragón. Y hubo casos de gente que fue encerrada en el manicomio de Mondragón por ir a este lugar, ¿no? Bueno, videntes además, que estaban aquí, pero que el fenómeno trascendía la campa, o sea, se prohibió en la campa, pero es que había gente de Posibles, de la capital, de Donosti,
que contrataba a estos videntes para Cuando esto, sus momentos, ¿no? se divulgó por todo el País Vasco, digamos, la gente de dinero de San Sebastián lo que hacía es cogía a estos videntes y se los llevaban a sus fiestas de la jet set, vamos a decirlo así, de San Sebastián, y allí fardaban un poco de los videntes, ¿no? Para que entraran en trance, para que les contaran mensajes de la Virgen. Entonces, claro, se montó un pequeño negociete porque de alguna manera a estos videntes les daban regalos, dinero. Entonces, claro, eso ya, desde el momento que incentivas a alguien con este tipo de intereses, pues imagínate que... Se suscita el fraude. Efectivamente. No he contado cómo se parece aquí la Virgen. Eso, el que le iba a preguntar yo ahora, me lo he Sí. dicho. Heavy, año 31, estamos en plena República. Eso es. Y la Virgen llega con un mensaje, 2 puntos. Pues la Virgen aquí se aparece con una espada ensangrentada, señalando los 4 puntos cardinales y vaticinando una guerra entre católicos y no católicos, y diciendo que ganarían los católicos con la ayuda de los ángeles, ¿no? Entonces, bueno, ha habido gente que de alguna manera cree en estas apariciones y, claro, haya visto una profecía de la guerra civil. Porque Claro, estamos hablando del año 31, 36. a los pocos años ocurrió la guerra civil, ¿no? Pero al margen de eso es a lo que voy, ¿no? O sea, ¿en qué aparición mariana de cualquier parte del mundo se aparece la Virgen de esta manera? O sea, yo no me imagino un ser celestial con una espada ensangrentada vaticinando este tipo de cosas, ¿no? María, la madre, se supone que es amor. Por eso, pues imagínate, entre esta aparición y la de Ume, que apareció también como apareció, Sí, sí, la sí. verdad es que para salir corriendo de... Ya te digo, bueno, de estos esta es lugares. una foto del pasado, de aquel momento en el que Sí. se concentraba en la campa tantísima Del momento gente. álgido, digamos, de... Del momento álgido, finalmente, como decía Enrique, hasta el Vaticano tuvo que meter cartas en el asunto, casos de fraude, y esto es Esquioga actualidad, sí. hoy día. En la actualidad. Es curioso que yo he estado, las 2 o 3 veces que he estado por allí, todavía hay gente que va allí a rezar, hay gente que está allí orando y que de alguna manera mantiene, ¿no?, esa veneración por el lugar. Aquí no he comentado también que en la época hubo como 2 sacerdotes, ¿no? Uno que apoyaba la realidad de Ezquioga, diciendo que eran apariciones auténticas, e incluso hacía pruebas a los videntes que entraban en trance, les ponía velas debajo de las manos, a ver si se quemaban, les pinchaba con agujas, y según sus escritos, pues estos videntes no sentían dolor, no sentían de ninguna manera, o sea, no apartaban la mano ni les pasaba nada, ¿no? Entonces, para él, eso era una prueba de que realmente estaban en trance y que realmente veían a la Virgen, ¿no? ¿Tú cuando fuiste aquí te encontraste con algunas personas? Sí, lo comentaba antes, había gente allí que estaba orando, estaba rezando, ¿Cómo te miraron? y no, la verdad es que estuve hablando con ellos de una manera muy cordial, y ellos convencidos que, claro, que estaban en un lugar santo, que estaban en un lugar donde se había aparecido la Virgen, y estaban de alguna manera molestos porque se había abandonado un poco el lugar, ¿no? Con el paso del tiempo, claro, estamos hablando de los años 30 a la actualidad, pues estaban un poco molestos porque no se le había dado, digamos, el bombo que para ellos había que darle al lugar, ¿no? Y luego también te iba a comentar que había otra parte, otro sacerdote, que, digamos, estaba, el que no estaba en contra de esta historia, porque él lo tenía claro. Si había tantos incentivos por parte de la gente de dinero de San Sebastián hacia estos videntes, pues lógicamente eso era prueba de que era un fraude, ¿no? Además, este sacerdote se encargó de hacer grabaciones, existen actualmente grabaciones de estas historias, y si os interesa el tema, incluso igual la habéis visto. Hay una película que se llama Visionarios, creo que es del 2001-2002, de Manuel Gutiérrez Aragón, donde se cuenta la historia de Ezquioga, ¿no? Está protagonizada por Eduardo Noriega y no sé quién más, no me acuerdo de actriz. Y es una película que es curiosa porque la gente, cuando se entera que fue realidad esa historia, pues la verdad es que estamos hablando de un momento muy convulso, política, cultural, en fin, fue una movida, para entendernos, bastante grande. Esquioga, bueno, pues ya tienen deberes. Si no han visto, que se pueden echar un vistazo a Visionarios. Estamos rebasando ya los 50 minutos de conversación. La verdad es que atrapa el asunto. Yo no sé si se habían dado cuenta, pero llevamos un buen rato y el relato atrapa. Les recuerdo que esto solamente es un aperitivo de todo lo que puedan encontrar en el libro que estamos hoy presentando. Vamos a echar un vistazo a la historia, a esos asuntos que ocupan una línea importante de tu trabajo, que también reflejas en el libro. Perdona, yo preguntaría, ¿alguien de Vitoria sabe qué es esto? Sí, la Cuesta, pero ¿y el edificio que está enfrente? Vale. No, pregunto esto porque hay gente que desconoce... Que la foto es bonita y desconoce la existencia de que existió este convento en su época, y muchas veces se quedan sobrecogidos por estas fotografías, ¿no? De banda, pues anda, quiero haber pasado yo veces por la Cuesta, y encima de noche, y lo ¿no? Se desconocía que eso existía ahí. Bueno, esto es un ejemplo claro, Enrique, de empezar a investigar un caso de un fantasma, Sí. y terminar tú atrapado, abducido por la apasionante historia documentada
de este sitio. Hombre, y como para no, porque es que mezcla, a ver el asunto, aparte del fantasma, maldición, destrucción y un santo de por medio, el de la naranja de antes. Sí, aquí la historia, bueno, en los años 90, en el año 91, empiezan en algunos medios locales los periodistas a hacerse eco de noticias como que en Hacienda, en la delegación de Hacienda hay fantasmas, que los vigilantes pasan ahí noches y huyen despavoridos porque se les aparece ahí fantasmas, son testigos de fenómenos extraños. Y bueno, lógicamente en aquella época, vamos, era un caso muy interesante y yo empecé un poco a intentar hablar con la gente, intentar pasar allí noches. Andresito. Algo imposible, ¿no? Pasar una noche ya lo sabían ustedes, ¿no, Andresito? En la Hacienda. Entonces, cuando yo descubrí un poco, indagando la historia del lugar, me quedé sorprendido porque ahí había un convento, el convento de San Francisco, un convento que había tenido, digamos, un periodo de 7 siglos de historia, un convento de 7.000 metros cuadrados, el convento franciscano más importante, ¿no?, del norte de España. ¿Y quién dice que lo había fundado? Lo había fundado San Francisco de Asís. Lo que pasa es que esa es una historia que es muy habitual en este tipo de conventos y al final uno se da cuenta que no pudo estar en tantos sitios a la vez. Entonces eso forma un poco más que nada de la leyenda, ¿no? Se supone que en 1214 vino San Francisco de Asís aquí a Vitoria y lo fundó, pero ya te digo, no cuadra muchas veces por esa repetición de la historia en tantos lugares, ¿no? Yo mencionaba maldición. Sí. Bueno, aquí, cuando digamos en los primeros años de vida del convento, cuando se está ampliando, cuando se está extendiendo, hay una mujer, una noble alavesa, doña Berenguela López, la cual, digamos, es muy beata, muy devota, vamos a decirlo así, del convento. Entonces ella hace un testamento donde dice que, bueno, cuando ella fallezca quiere que se le entierre en este convento y que deja una serie de bienes, una serie de legados para que, bueno, cuando ella fallezca, pues el convento siga adelante y, digamos, sea en beneficio del convento, ¿no? Y para que esto conste en su testamento, es curioso que viene, digamos, lo ratifica de una manera muy curiosa porque refleja una maldición, que si no se cumplen sus voluntades, pues que iba a caer una maldición sobre aquel. Y esto por escrito en documento oficial. Sí, además esto yo lo descubrí de una manera muy curiosa, ¿no? En la hemeroteca aquí de Vitoria hay ejemplares del Heraldo Alavés, eso es, hablo de los años 30, 35, y entonces ahí se habla de que hay una maldición sobre el convento. Entonces, claro, tú imagínate, por aquel momento yo estaba persiguiendo al Andresito y me encuentro con documentos que hablan de una maldición, y bueno, aquí tenemos, vamos, una película perfecta, ¿no? Y tras muchas gestiones, al final conseguí el testamento de esta mujer que estaba en la Biblioteca Nacional de Madrid, me mandaron una copia y efectivamente viene esa maldición, viene reflejada. Lo que pasa, que aquí es cuando ya le quitamos un poco el encanto a la historia, resulta que en aquella época este tipo de maldiciones eran como fórmulas literarias que eran habituales en la época, ¿no? Como para reforzar el testamento, como para darle potencia, digamos, a sus voluntades, pues utilizaban este tipo de maldiciones. O sea que hay un montón de testamentos de la época que tienen esa maldición. Total, que al final se lo cargaron. Sí, al final, bueno, esa es la historia, ¿no? Esa es la crónica incomprensible, ¿no? Que digo yo en el libro, que en 1930 pues se les ocurre otra cosa que poner dinamita al convento, cargárselo, derribarlo. Y bueno, yo lo comparo muchas veces como si hoy en día pues tirásemos la catedral nueva, la catedral vieja, o sea, sería una auténtica aberración. Y lo curioso es que no se sabe muy bien por qué lo derribaron, porque después de su derribo estuvo durante casi 20 años el solar totalmente vacío. Se especula que fue por intereses inmobiliarios, porque prometieron una serie de casas a buen precio. Es curioso que a los pocos días del derribo, desde Madrid, empiezan a llegar una serie de notas diciendo que lo iban a declarar monumento artístico nacional, algo incomprensible porque lo habían derribado. Y la verdad es que la historia de este convento es fascinante, ¿no? Además hay que tener en cuenta que este convento, pues bueno, tenía un patrimonio artístico brutal, tenía, digamos, también un patrimonio cultural, porque bueno, este convento fue el germen del Ayuntamiento de Vitoria, fue el germen de la Universidad de Vitoria, ahí estaba enterrado el historiador Landázuri, estaba enterrado, a ver, se me ha ido la olla ahora, Landázuri y Olaguibel, el arquitecto Olaguibel, o sea, personalidades de la época que daban un valor añadido, ¿no?, al convento. Evidentemente. Entonces, y si estaban allí esas personalidades porque el sitio también era importante, o sea, esto claro, es algo que se retroalimenta. Y bueno, lo que hoy en día podemos ver de todo esto, y también lo reflejo en el libro, y eso puede interesar a mucha gente que le guste la historia, sobre todo esta historia del convento San Francisco. ¿Son los vestigios? Los vestigios se quedan actualmente, ¿no? Este vestigio está en el patio interior, para que os hagáis una idea lo que es, bueno, lo que es Hacienda, la Policía Nacional, las casas de la parte trasera de la cuesta. Pues en medio hay un solar donde se lo está comiendo la vegetación y quedan restos de la capilla de la Magdalena, ¿no?, que es este arco, que yo cuando lo vi me quedé impresionado. Impresionante. Porque tiene unos muros y unas dimensiones terribles, ¿no?, para que te hagas una idea de cómo podía ser el convento. Y bueno, y luego otra serie también de pistas que hay por Vitoria, donde hay restos, pequeños restos del convento. El convento de San Francisco.
Lo fundó o no lo fundó, la historia de Berenguela también, aunque sea muy común, oye, tiene su punto. No me tiene eso. Tiene su punto. Depende de qué medio de comunicación lo trate. También. Pues evita decir que era una forma literaria muy habitual, lo deja en maldición, entonces ya le encaja muy bien lo de Andresito. Efectivamente. Bueno, nos vamos a Egilaz, en este caso. Y ya ven ahí la señal de un dolmen. Antes hablábamos del cromlech y, bueno, pues otro elemento funerario, ¿no? de hace millones de años. Una bicoca, evidentemente, para el mundo del misterio, esto de los dólmenes. Pero vamos a dejar eso a un lado, nos vamos a centrar en la leyenda que adjudican a este dolmen que podemos ver en la fotografía y que Aquí nos remite al primer asesino en serie, antes que Jack el Destripador. Eso es. Desafortunadamente lo teníamos aquí en Álava. Aquí lo curioso de esta historia es que normalmente en los dólmenes, bueno, iba a decir alaveses, pero de todo el País Vasco, ¿no? Pues siempre son lugares donde se reúnen las brujas, donde se reúnen las lamias, donde hay personajes mitológicos conspirando, ¿no?, contra el ser humano. Pero en este dolmen la leyenda es más reciente, no es tan mitológica, y se cuenta que esto está en el pueblo de Egilaz, a las afueras del pueblo de Egilaz, que aquí el famoso sacamantecas vitoriano, cuando cometía sus crímenes, venía, digamos, ahí a esconderse, como que tenía remordimientos, ¿no?, de los crímenes y venía ahí un poco a un lugar de reconfortarse. protección, Eso de alguna es. manera. Pero bueno, lógicamente esto es una leyenda que se ha generado, no me preguntes por qué, porque ha sido imposible saber cómo surge este tipo de leyendas, pero bueno, esto nos entronca directamente con la existencia del sacamantecas vitoriano, ¿no? Que hay que puntualizar lo de vitoriano, porque sacamantecas ha habido unos cuantos en la geografía española, ¿no? Es una figura, digamos, de un asesino en serie de finales del siglo XIX, que a raíz de una serie de asesinatos en distintos puntos de España se puso el mote de sacamantecas. Pero este es Juan Díaz de Garayo, o sea, nombre y apellidos. Eso es. A la Y lo vez, que también por mucha los gente de cuatro. Vitoria desconoce es que realmente el sacamantecas vitoriano existió y fue este personaje, ¿no?, Juan Díaz de Garayo, que entre 1870 y 1879 pues tuvo a Álava totalmente asustada, ¿no?, porque cometió 6 crímenes, otros tantos intentos de agresión sexual y de asesinato. Y al final, bueno, fue capturado en pleno centro de Vitoria de la manera más tonta y fue condenado al garrote, ¿no?, y fue ajusticiado ahí en el Polvorín. Y bueno, en torno a este personaje también pues, hay ciertas leyendas, ¿no?, como que venía a esconderse aquí en la Florida, donde ponen el Belén, en la cueva donde ponen el Belén, que se escondía ahí porque había túneles que conectaban esa parte de Vitoria con las afueras de Vitoria, cosa totalmente falsa porque, bueno, esto es mucho más reciente y no hay túneles. Que aquella ¿no? historia. Pero bueno, ahí, digamos, está por un lado lo que es el sacamantecas legendario, ¿no?, que tiene toda su historia, y luego está el sacamantecas como personaje histórico real. Uy, para temblar, Juan Díaz de Garayo. Bueno, esta es una historia, la del sacamantecas, que bien nos decía Enrique, es una historia real, y de esa pasamos a una leyenda que, aun siendo eso, leyenda, Enrique, Sí. se dio por cierta en los libros de texto. Y los Sí. escolares, vamos, lo aprendían a pie juntillas. Muchas veces la fundación de muchas localidades del País Vasco y de todo el mundo en general, pues vienen marcados por la leyenda, ¿no? La fundación de esos lugares a veces se da por hecho de que se fundaron con ciertas leyendas. Y concretamente, esta panorámica que estamos viendo de Mundaka, pues también tiene una historia curiosa, ¿no? Aquí se supone que el nieto de Noé, Tubal... El del diluvio. Tubal, eso ¿no? es, sí. Mira la que está de moda, ¿no?, con la película que han hecho. Pues el nieto de Noé, que se llama Tubal, se supone que fue el primer poblador de la península ibérica. Y como primer poblador se encargó de fundar distintas localidades en toda España, y vino a Mundaka a fundar lo que es Mundaka, ¿no? Entonces, ¿me quieres decir que en los libros de texto ponía Tubal, el hijo de Noé, vino y fundó? Sí, mira. Y la gente se lo creía. Sí, no, vamos. De hecho, había historiadores, te hablo de por ejemplo, este texto que estamos viendo aquí, es un libro de Historia General de España, de un tal Juan de Mariana, que era un historiador, y que daba por hecho de que este personaje bíblico, ¿no?, como era Tubal, pues vino a España a fundar distintas localidades, y se trataba como historia. O sea, digamos, argumentos bíblicos al servicio de la historia, aunque bueno, luego ha habido gente que ha querido ver detrás otro tipo de ideologías o intereses creados, pero bueno, no deja de ser curioso que en los libros de historia venga este tipo de comentarios. Concretamente, no sé si igual habéis tenido oportunidad de verlo, en el 2011 hubo en el Archivo Provincial aquí de Álava una exposición que se llamaba Verdaderamente Falso, y había un ejemplar de este libro, y era muy curioso leerlo porque, ya te digo, justificaban cualquier hecho con personajes bíblicos, y se supone que era historia, ¿no?, de España, algo totalmente impensable hoy en día, lógicamente.
Y lo digo porque sé que hay historiadores en la sala y seguramente nos lo contarían mucho mejor. El dualismo. Bueno, pues poco a poco vamos acercándonos al final de esta exposición. ¿Están a gusto? Sí. Bueno, de momento no se ha levantado nadie. Es una buena señal. Ya saben que es que en la radio el tiempo es precioso. Bueno, que vamos a por el último epígrafe, vamos a por las ermitas. Pon la otra foto, Enrique, la siguiente. ¿Le suena esta foto? Es la portada del libro. Tiene un encanto especial este lugar para Enrique, por eso la eligió para esa portada. Es un lugar con mucha energía, muy especial para ti. Está en Oñati, en Guipúzcoa, y además tiene varias caras. Por una parte, un lugar mágico que nos conecta con el agua, y otra cara que nos conecta también con un hecho histórico, leyenda. Vamos por lo del agua y luego vamos con esa otra historia. Hombre, habría que decir de manera genérica, ¿no?, que todas las ermitas no están ubicadas porque sí donde están. Es decir, ahora vemos un templo religioso cristiano, pero si indagamos y rascamos en la historia de ese lugar, encontramos que es un lugar mágico ancestral anterior, ¿no?, al cristianismo, y los ancestros por algo se fijaron en esos lugares, ¿no? Y eso ocurre aquí en Sandaili, ¿no?, cerca de Oñate, en la ermita de San Elías o de Sandaili, como se suele decir. A mí esta me cautivó porque cuando la descubrí, que no fue hace demasiado mucho, me pareció un lugar mágico, nunca mejor dicho, por las sensaciones que transmitía, que bueno, eso es muy personal de cada uno, lógicamente, pero aquí ya la historia nos remite a cultos anteriores al cristianismo, donde se habla de cultos al agua, y de hecho, a la entrada de la ermita, o sea, la ermita está ubicada en una cueva, que se sube por unas escaleras, y nos encontramos con este abrevadero de piedra, donde aquí cuenta la tradición que, bueno, que se hacían cultos al agua, que una vez más las mujeres que se querían quedar embarazadas se bañaban o se mojaban con este agua. Entonces entronca directamente con divinidades y diosas paganas del culto al agua y de la fertilidad, ¿no?, que luego, bueno, el cristianismo adopta con otros nombres, pero básicamente transmite el mismo mensaje. Esta es la parte conectada con esa historia del agua, con ese lugar mágico, con esos ritos de fertilidad. La otra cara, la otra parte es un hecho histórico que se convierte en leyenda o viceversa, Enrique. Sí, no, aquí, bueno, eso también es una apreciación un poco, una historia que me pasó a mí un poco personal, ¿no? Yo en su día cuando visité esta ermita, acompañado de un amigo, un historiador, Alberto Alonso, pues resulta que al margen de la historia oficial y las historias de aquí, de esta ermita, pues me comentó que había una leyenda por la cual, aquí no la verdad es que no se me ha ocurrido poner una foto del otro lado, porque digamos en el lado de enfrente de la ermita tenemos una gruta, ¿no? Es toda una cueva que entra ahí en las entrañas de la tierra, y se contaba la leyenda, una leyenda que había local en la zona de Oñate, por la cual se contaba que en cierta ocasión unas personas que eran, digamos, perseguidas por algún tipo de fechoría se encerraron en esa cueva, y a sus perseguidores se les ocurrió la genial idea de montar una hoguera en la entrada, entonces murieron abrasados y se quedaron ahí en el interior de la cueva, ¿no? Entonces una especie de leyenda poco clara, que de alguna manera estaba ahí un poco en el clamor popular de la zona, y eso también le daba un toque mágico y misterioso, ¿no?, al lugar, porque bueno, había mucho aficionado al misterio, pues que iba ahí intentando... Y tú así te pones a investigar, a ir más allá. Sí, no, la verdad es que la historia, bueno, se queda como leyenda sin darle más importancia, pero con el paso del tiempo este mismo historiador que antes te comentaba, pues me pudo confirmar que efectivamente que esa leyenda no era tal leyenda, sino que había unos hechos históricos avalados por un catedrático y abogado de Oñate, que en 1588 escribió una serie de crónicas por las cuales comentaba que unos soldados de una familia, de un personaje importante de allí, del linaje de Oñati, pues le pidieron dinero a un arriero, y como este se negó a dárselo, se lo robaron. Entonces el arriero se fue a quejar al corregidor de la zona, y montaron, digamos, una especie de patrulla para perseguir a los agresores, a los ladrones. E incluso esto llegó a oídos del monarca Enrique IV, y también se implicó en la historia, y al final se montó, digamos, un pequeño pollo persiguiendo a esta gente, ¿no? Y terminaron aquí. Y se refugiaron en la ermita de Sandaili, ¿no? Entonces las crónicas cuentan que lo que hicieron para hacerles salir es pusieron una especie ¿no?, pusieron torreznos de cerdo en la entrada, para que la manteca y la grasa les hiciera salir, ¿no? Entonces es curioso que esta historia incluso está reflejada en un cantar, ¿no?, el cantar de Sandaili, donde, digamos, esta historia oscura de la historia de Oñate, pues se refleja como un hecho cierto, ¿no? Lo que pasa es que ese hecho histórico, digamos, ha degenerado un poco en la historia más misteriosa de que ese lugar, pues digamos, está poblado por supuestos espíritus que de alguna manera de esas personas, ¿no?, penan, que fallecieron, ¿no?, que están el alma en pena, vaya.
Sandaili, ¿les parecía familiar la fotografía? Avanzamos a otro lugar, en este caso de la geografía vizcaína, seguro que lo reconocen, ¿no? San Juan de Gaztelugatxe, efectivamente. Es un lugar precioso, ha sido de todo, esto ha sido monasterio, ha sido albergue de peregrinos. Es curioso que no ha habido ningún castillo ahí. Porque la traducción Fíjate, en sí, euskera sería Gaztelu. la Peña del Castillo, y no consta en las crónicas que haya habido ningún castillo, ¿no? Están los pasos de San Juan, dicen por ahí marcados, Sí, ¿no? En las sí. escaleras. Aquí San Juan, digamos, dio como 3 zancadas enormes. Una de las huellas están en la escalera, ¿no? Al principio de la escalera que sube hacia la ermita. Otro está en el propio casco urbano de Bermeo. Y otra zancada está en el monte Burgoa, ¿no? Que es un monte cercano. O sea, que imagínate el tamaño de, Sí, de San Juan. de San Juan y sus pies, que ni Y de esto las 7 leguas. forma parte de la leyenda, porque se dice que si uno, digamos, pisa las huellas de San Juan, pues las dolencias que puedas tener se te desaparecen, vamos, te curas, ¿no? Este lugar precioso, mágico, donde los haya, era también un lugar donde las almas que penaban podían purgar sus males, ¿no? Y conseguir la tranquilidad. Sí, hay mucha, en torno a la ermita de Gaztelugatxe hay mucha leyenda de aparecidos, de apariciones, de espíritus. Incluso hay tradiciones y ritos por el cual las puertas que estamos viendo ahora de la ermita se solían dejar abiertas para que las almas en pena de la zona entrasen a purgar sus pecados, ¿no? Y hay mucha leyenda de marineros y de pescadores, pues que de alguna manera han, digamos, sobrevivido a naufragios, han sobrevivido a algún tipo de percance en el mar y han dejado ahí sus exvotos, ¿no? Han dejado ahí sus ofrendas, como dando gracias a San Juan por haberle salvado, ¿no? Pero luego también hay una serie de leyendas de apariciones más modernas, ¿no? Donde ya, digamos, la historia, el relato legendario de toda la vida se transforma casi en leyenda urbana, hablando de apariciones pues más fantasmagóricas, ¿no? En la zona, que yo creo que ha sido, bueno, una transformación de las leyendas de toda la vida. Yo, por si acaso, cada vez que voy toco la campana, no voy a ser. Es un lugar impresionante, desde luego. Bueno, y impresionante también, pedazo tamaño. El de esta iglesia es San Miguel de Arrechinaga. Claro, vamos dentro, porque para albergar lo que tiene dentro tenía que ser potente el edificio. Sí, la verdad es que el impacto visual que tiene uno cuando entra en Arrechinaga es el siguiente, ¿no? Tú entras y te encuentras con estos pedruscos. Ahí, Yo la primera vez, hice, más o menos lo mismo dije. ¿Qué es esto, Enrique? Mira, Si parece un meteorito. Se ha dicho de todo. Se ha dicho desde que es un meteorito, se ha dicho desde que es un monumento megalítico, en fin, incluso que los gentiles, esos seres sobrenaturales con gran fuerza, pues las han puesto ahí, ¿no? Esto como el Mairu, ¿no? Que también tenían Igual. potencia. Entonces, bueno, esas son leyendas, nada que ver con la realidad, ¿no? Ha habido, digamos, análisis de estas piedras y, bueno, se ha llegado a la conclusión que realmente estas piedras forman parte de la cadena montañosa de la zona, ¿no? Es más, parece que están puestas las piedras adrede, pero, bueno, eso ha sido todo producto de la erosión, porque de alguna manera las piedras se conectan perfectamente una con otra y se ve que en su día eran un conjunto, ¿no? Entonces, digamos, no hay ningún misterio, sino más que nada, pues eso, el impacto visual de tener ahí a San Miguel bajo las rocas, que, bueno, cuenta la tradición también que si uno da varias vueltas a estas rocas, incluso si pasa por debajo, pues encuentra novio, encuentra novia y cosas por el estilo. Propiedades mágicas, vamos. Sí, algo muy habitual de este tipo de templos y de ermitas del País Vasco, que enseguida, para buscarte novio o novia, San Antonio, para quedarte embarazada, dando la vuelta de la cosas piedra. por el estilo, siempre hay rituales de estas características. ¿A qué apetece ir? Solamente para abrir la puerta y de repente ¡bumba! Decíamos que era una invitación este libro para viajar. De hecho, Enrique, cada historia tiene además asociadas unas coordenadas para que nadie se pierda, Sí, y claro, se puedan ir con el GPS allí donde marca, ¿no? La idea del libro es esa, ¿no? En algunos capítulos se describe, ¿no?, lo que es cómo llegar al lugar y encima se dan las coordenadas GPS, ¿no?, para que, digamos, nadie se pierda y lleguen a buen puerto, ¿no?, aprovechando las tecnologías. Bueno, vamos a llegar al último de los lugares que ha elegido Enrique para esta presentación. Nos vamos hasta El Hórrio. Esto es es una ermita también preciosa y es un museo al aire libre. Lo que están viendo, me explicaba Enrique, son sarcófagos de piedra que se han traído de aquí y de allá, y también luego vamos a ver unas estelas funerarias, que es impresionante este sitio. Sí, esto, como tú bien dices, sería un museo al aire libre, ¿no? Es la necrópolis de Arguiñeta, que, bueno, la verdad es que la reflejé en el libro porque a mí cuando la vi en su día me impactó, ¿no? Y el misterio más que nada es un misterio, un enigma igual histórico, ¿no? Porque no se ponen de acuerdo muy bien del origen de estas tumbas, ¿no?, de estos sarcófagos. Entonces, para que os hagáis una idea, estos sarcófagos están distribuidos por toda la zona rural, o sea, no estaban tal cual, sino que un día los reagruparon y los pusieron ahí.
Hay discusiones que si son anteriores al cristianismo, que si son posteriores. Incluso hay controversia aquí. Se le vincula, ¿no? Las últimas investigaciones les vinculan a que son restos, son tumbas que pertenecieron a los visigodos. En fin, digamos que el enigma es más histórico que otra cosa, pero como visita al lugar, es un lugar con mucho encanto, ¿no? Luego tenemos una serie de estelas que las auténticas están dentro de la ermita. Estos son recreaciones. Y esos son réplicas, porque dentro hay unas cuantas más que son, bueno, las típicas estelas funerarias, ¿no? Pero ya digo, como más bien que un enigma de leyendas o un enigma de ese tipo, como los lugares que anteriormente hemos hablado, pues sería un poco el enigma histórico que, bueno, con las pocas claves que puedo dar en el libro, hay más para que la gente que se anime pues pueda investigar un poco ahí. Bueno, el lugar es precioso, Arguiñeta, en el Hórreo. ¡Qué menudo viaje nos hemos pegado! Lo bueno que tiene esto es que no hay que quemar zapatilla, que a través del relato de Enrique, pues nos hemos trasladado a un montón de sitios. Y eso es lo que permite también el libro, estos 50 lugares mágicos del País Vasco, trasladarnos cómodamente desde el sillón de casa, Enrique, o, lo dicho, llevárnoslo como guía de viaje, ahí como el Lonely Planet, ahí agarrado, sí, no, y, es lo que comentaba, y disfrutarlo. Lo que comentaba ahora, ahí se dan una serie de claves que, bueno, luego de cada capítulo la historia es extensa, ¿no? Y cada uno puede, si le gusta uno más que otro, pues puede investigar por su cuenta con las claves, digamos, básicas que se pueden dar en el libro. Bueno, pues ahora llega el momento en el que ustedes hablan. En los programas de radio, lo dicho, se piden llamadas y tenemos siempre a un técnico al otro lado que hace el trabajo ahí estupendo para pasarnos las llamadas al estudio. En este caso, al técnico lo tenemos ahí, Asier, con el micrófono en mano, Asier, que ha estado también ahí controlando toda la música y esos efectos. Y esto va porque uno levanta la mano y va haciendo preguntas que a buen seguro tienen más de una para Enrique acerca de lo que ha dicho u otras curiosidades que tengan. Sí, no, incluso que nos puedan contar sus lugares eso mágicos es, preferidos, que aportarnos. igual ni están en el libro, lógicamente. Vayan levantando la mano. Yo voy a romper yo el hielo. Me lo temía. Enrique, que me gusta un micro a mí. País Vasco, lugares mágicos. Enrique Chazarra. Y Ochate, ¿por qué no? Mira que eres mala, ¿eh? Esa va con segundas. Digo. Bueno, hombre, la respuesta, digamos, diplomática podría ser pues que Ochate está en el condado de Treviño, Treviño es Burgos, entonces esto no es País Vasco, ¿no? Sería un poco la respuesta diplomática. No, pero hablando así un poco en serio, bueno, aparte de por eso, que es cierto, ¿no? Lógicamente, a estas alturas, desde mi punto de vista, ya Ochate no es un lugar mágico. O sea, es más, no lo consideraría un lugar en absoluto mágico, porque a estas alturas, no sé si lo sabéis o estáis al tanto, bueno, se ha demostrado documentalmente que la historia de Ochate es falsa, así de claro, ¿no? Todo lo que nos han contado de epidemias, de esa maldición y demás, pues es totalmente falso y documentalmente se ha demostrado, cosa, digamos, poco habitual en el mundo del misterio, que todo un icono del misterio como es Ochate, o sea, tú hablas de Belchite, Ochate, las caras de Belmez, pues que tengas documentación para poder desmontar toda esa historia, pues no suele ser habitual. Claro, luego me preguntaréis por las experiencias personales de la gente que dice haber vivido situaciones extrañas en Ochate. Ahí no me meto, o sea, lógicamente eso es muy subjetivo, muy personal, cada uno sabe lo que ve de noche todos los gatos son pardos, como se suele decir, pero históricamente, documentalmente, vamos, la maldición de Ochate no tiene ningún fundamento. Llamadas. Ahí tenemos una mano que se levanta. Muy Hola, buenas. Enrique. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Soy Begoña. Hola, Begoña. Begoña. Hemos vivido muchas experiencias juntas y mi pregunta es ¿por qué no has metido a Navarra y lo mágico? Porque las cuevas de Zugarramurdi y todos esos sitios. No, básicamente, hablando con la editorial, se planteó lo de también incluir Navarra en el libro, pero al final nos ceñimos a las 3 provincias vascas porque se está preparando uno exclusivamente para Navarra. Porque Navarra era suficientemente, digamos, rica en historias, leyendas, Zugarramurdi, etc., como para dedicarle un libro entero, y hay un periodista que está preparando actualmente el libro y saldrá, pues bueno, en los próximos meses. Vale, pues muchas gracias. Nada. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna mano más que se levanta? Creo, por ahí veo 2 manos. Así le vamos a hacer perder hoy unas cuantas calorías corriendo de un lado para otro. Una pequeña postilla de lo que estabais diciendo antes, que se decía mucho en el País Vasco, ¿no? Que todo lo que tiene nombre existe. Ajá. Yo te hacía una pequeña aportación y me voy porque no tengo demasiado tiempo. Sí. Que normalmente todo lo que esperas ver, lo acabas viendo. Sí, no, eso vamos. Eso Pues con el paso del tiempo lo tengo más claro. Hay que ser muy frío, muy... Sí, lo de creerse todas las leyendas y todos estos personajes mitológicos, digamos, no es lo que quiero transmitir, ni mucho menos. Lo quiero decir por el individuo, que ya va predispuesto según a qué lugares, claro, y cree que... Y realmente se lo sí, no, esa y máxima él que has dicho mentira, se puede él no aplicar dice mentira, perfectamente. pero es que lo ha asumido y realmente yo lo he visto y no miente,
pero realmente no ha habido nada. O vamos, Claro, que ese o es será el problema, producto de su... volviendo a Ochate, ese será el problema que tenemos en Ochate, ¿no? Desde esos testimonios, que bueno, la gente dice que ha visto cosas que realmente igual las ha visto, pero bueno, la explicación igual es más sencilla que todo lo que pensamos, ¿no? Eso es. Sobre el convento de San Francisco, en el año 30, Sí. mi difunto padre se fue a todo correr a Madrid como estudiante de arquitectura para denunciar a la Dirección General de Arquitectura lo que iban a hacer aquí. Ajá. El ayuntamiento se enteró de eso y apresuradamente metieron dinamita y el día 30 lo derribaron. Y por eso no llegó a tiempo la orden de la Dirección General de Arquitectura de que se parara. Y por último, Sí. el Garayo, el Sacamantecas, hubo una diatriba muy interesante en Vitoria porque se trajeron a un frenólogo, a un mentalista de Madrid, que es el doctor Esquerdo, para que demostrara que estaba loco. Sí, Y el hubo alcalde dos comisiones y una de ellas estaba... Y el alcalde, que era mi abuelo, y el presidente del Colegio de Médicos, que era mi tío abuelo Saturnino, dijeron que por aquí, que Usted, que vamos, si le si aquí con nosotros, usted es historia viviente de loco, Vitoria. iba a ser Este es una fuente, ya te digo yo. iba a ser carísimo tenerlo ingresado en un manicomio tantos años. Y entonces dijeron que lo que Claro, era, es que- era un HDP y que lo... La gran discusión de Garayo en aquella época, claro, es que la gente de la época no concebía cómo una persona podía asesinar de esa manera, ¿no? O sea, la idea que tenemos hoy en día del asesino en serie, vamos, la tenemos asumida, es lamentable, Claro, aquello era... pero en aquella época cómo una persona podía matar de esa manera. Entonces se hicieron dos comisiones, lo que decía usted, ¿no? Para intentar determinar, bueno, ¿está loco, está cuerdo o qué ocurre con él, ¿no? Y muchas comisiones, incluso, bueno, hay una historia muy curiosa que cuando ejecutaron ya a Garayo, digamos, su cabeza la analizaron para intentar encontrar una explicación física, científica dentro de su cabeza, a ver qué había de distinto al resto de cráneos, ¿no? de otro ser humano, por intentar comprender un poco por qué ese personaje había, digamos, tenido tanta sed de sangre. Igual con el doctor Apra tenemos una charla, Sí, ¿eh? no, muy interesante. O sea, Sacamantecas, Convento de San Francisco, vamos. Teníamos por ahí a alguien que quería... Ya tiene el micrófono. Yo quería preguntarte sobre el origen de la ermita de San Juan de Gastelugache, que bueno, he oído comentar que podía tener origen templario, aunque se ha incendiado alguna vez y Faltaban los templarios. bueno, ya. A ver qué me podías decir. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que la etiqueta templaria es una etiqueta muy golosa, ¿no? Para el mundo del misterio, de la mitología, porque en cuanto hay algo que no cuadra o que de alguna manera, digamos, respira misterio, enseguida, bueno, pues ponemos a los templarios, que siempre visten mucho y de alguna forma lo tenemos ahí bonito. Y realmente en Gastelugache no hay documentación y hay tampoco indicios de que haya habido ahí, hubiese estado la Orden del Temple, ¿no? Es más, además en el libro dedico un capítulo a la Orden del Temple, porque es curioso que de las tres provincias vascas, la única provincia donde de alguna manera hay documentación que acredita que la Orden del Temple estuvo de paso o dejó vestigios ha sido en Álava. En el resto de provincias no hay una documentación, hay mucha leyenda, hay mucha tradición oral, pero digamos que esa documentación que lo acredite solo es en Álava, ¿no? En Añana, ¿no? Eso es, por la zona de Nanclares de la Oca, Salina de Añana, etc. Yo hablo con una monja templaria. Entonces, Sí, ¿verdad? lo de Gastelugache que tú conoces, efectivamente, tiene, vamos, es como incluso Arrechinaga, San Miguel de Arrechinaga, la de los pedruscos, también dicen que puede ser templaria, porque resulta que la planta es una planta hexagonal y, bueno, los templarios tenían su fijación con las plantas octogonales. Entonces le han querido ver también un origen casi templario, pero bueno, al final son etiquetas que yo creo que no tienen ningún fundamento. Enrique, Dime. yo digo porque se les vaya ocurriendo, ¿eh? Te iba a preguntar por algo con un titular que yo he leído Sí. por ahí, que a la hora de presentar el libro hablaban de Expediente X. ¿Se ajustan mucho? Expedientes X del País Vasco. Expedientes te X refieres, del País Vasco. ¿Se ajusta a lo que ofrece el libro? sí. Para nada, para nada. Bueno, esto viene al hilo de que esta mañana, bueno, hoy han publicado en El Correo, ha hecho una reseña al libro, ¿no? Una entrevista que el contenido, bueno, pues está muy bien, pero la verdad es que me ha sentido un poco mal, entre comillas, que han puesto Expedientes X del País Vasco. Y realmente el libro no va por esas lindes, digamos, del fenómeno ovni, ni de fantasmas, ni mucho menos, ¿no? Y, hombre, yo creo que es una etiqueta que, bueno, Expedientes X a estas alturas, pues ya sabes, una etiqueta que relacionada con el mundo del misterio viene muy bien. Parece que todo lo que eso es un Y expediente me parece un poco X, ¿no? sensacionalista. Incluso ha habido gente que me ha dicho, oye, pero eso de Expedientes X, ¿de qué va tu libro entonces? ¿No va de leyendas y tradiciones? Y digo, sí, no, va de eso. Lo que pasa es que, bueno, se le ha ocurrido la genial idea al periodista de poner Expedientes X del País Vasco. Igual le ha parecido que tiene más tirón el reportaje, ¿no? Pero bueno, Pues preguntarte por San Miguel de Aralar. en Navarra. Navarra, parte Sí, guipuzcoana. anda Aralar ahí. es parte guipuzcoana, parte Navarra. Claro, claro. Hombre, mira, ahí hay una historia muy curiosa. Además, yo recuerdo esos años que empezaba aquí la biblioteca, sección de parapsicología, ocultismo. 14 añicos. Yo no sé qué librajo era, que hablaba de que el santo de San Miguel de Aralar, o sea, San Miguel,
Pues resulta que era un santo que tenía una escaflanda. Y todos los, digamos, seguidores del fenómeno ovni lo vean claro. Digo, esto es una escaflanda, astronauta, pues dioses en la antigüedad. Una prueba de que en la antigüedad hubo seres extraterrestres, ¿no? Y yo me quedé con eso diciendo, pues qué raro que en una ermita, ¿no? En un templo, digamos, como es San Miguel, hubiera este personaje. Y efectivamente, en cierto caso lo visité y parece que es un astronauta, pero no tiene nada que ver, ¿no? Y esa es una historia que se ha divulgado mucho en el mundo del misterio, ¿no? Ese supuesto astronauta de San Miguel de Araral. Luego hay muchas tradiciones de leyendas interesantes relacionadas con dragones y con, digamos, personajes medievales que tienen ahí contiendas con dragones y demás. Y es curioso porque el dragón no es que sea un animal mitológico muy del País Vasco, ¿no? Tenemos ahí en Araral, luego tenemos, bueno, el Mondragón, ¿no? Que también lo comento en el libro, ¿no? En Arrasate. Tenemos ahí un parque dedicado a un dragón, hay una estatua de un dragón, ¿no? Porque hay una leyenda que cuenta que la fundación de Arrasate fue a raíz de una contienda que tenían los vecinos con un dragón, que todos los años le tenían que dar una ofrenda, ¿no? Le tenían que dar un sacrificio para que el dragón les dejase en paz y no les aniquilase. Hasta que un día, digamos, le toca a la novia del herrero y el herrero coge ahí un pincho, se lo clava al dragón y se lo carga. Entonces se fundamenta la fundación de Arrasate sobre esta leyenda, ¿no? Y de hecho en el Parque Santa Bárbara, que está justo en Mondragón, ya te digo, sea de las pocas estatuas que hay dedicadas a un dragón, ¿no? Cosa bastante curiosa. Antes, cuando te he oído comentar el pueblo de Mártioda, creía que ibas a hablar sobre la leyenda del basilisco de Urrialdo. Porque cuando éramos niños nos decían que no nos acercaríamos por allá porque salía, era como has dicho de dragón, debía tener como cabeza de dragón, no sé cómo era el cuerpo. Y que no nos acercaríamos al lugar porque aquello era peligroso. Sí, en el libro también hablo de ello porque además es curioso porque en una zona geográfica muy pequeña como es Mártioda tenemos la Legión Tebana, que no sabemos qué pinta ahí, y a pocos metros están las ruinas de Urrialdo, ¿no? Del pueblo de Urrialdo, del desaparecido pueblo de Urrialdo, donde está la leyenda del basilisco de Urrialdo, ¿no? Que el basilisco, como bien dices, era un ser mitológico que, digamos, tenía cabeza de gallo y tenía cola de serpiente, ¿no? Pero es curioso que es un personaje mitológico que no es muy de la mitología vasca, es más bien del mundo griego, de la mitología griega. Entonces tampoco saben los historiadores qué pinta ahí ese ser mitológico, digamos, fuera de lugar, en una zona donde luego tenemos la Legión Tebana. O sea, en poco lugar tenemos ahí dos enigmas muy curiosos o llamativos, ¿no? Entonces, una cosa, digamos, es la historia del pueblo, pues que ahí hubo guerras banderizas entre los Mendoza y los Guevara, que estuvieron ahí dando caña. Y luego está la leyenda del basilisco, ¿no? Que se supone que el pueblo fue aniquilado porque el basilisco cuando te miraba te fulmina y se supone que así acabó con la población del pueblo. Pero claro, eso es una leyenda que de alguna manera es un relato legendario, vamos, no tiene nada que ver con la historia. Pero sí que es curioso eso, ¿no? Que tengamos a un personaje mitológico griego y luego lo de la Legión Tebana en un, digamos, punto tan pequeño, ¿no? En un cacho de tierra, en un pedazo de tierra tan... Que sería el enigma, ¿no? Que pinta ahí el basilisco y que pinta ahí la Legión Tebana. A ti te daba miedo, ¿no? Cuando te contaba lo del basilisco. Hombre, ¿cómo va a acercarse? No También es una buena estrategia. No ibais al pozo, que se supone... Había un pozo, se supone que ahí vivía el basilisco y si te asomabas te fulminaba ahí con la... Por si no le escuchan, decía que de pequeño al pozo no iba, que ha ido después, pero al pozo aquel que decía que si estaba el basilisco no se ha acercado. A veces esos mitos, esas leyendas se hacen para de alguna manera meter el miedo en el cuerpo y que no te acerques a un lugar, por ejemplo, que puede ser peligroso, como un pozo para los niños puede ser muy peligroso. Aquí tenemos un ejemplo claro. Hasta que no fue mayor no se acercó, ¿no? Tú relacionas el lugar con algo fulminante del más allá y seguro que nadie se acerca, igual pues no ocurre quizá un accidente que ocurrió antes. Yo me callo. Sí, yo quería preguntarte si de esos 50 lugares que has recogido en el libro tuvieses que elegir destacar solamente 3, ¿cuáles serían y por qué? Preguntita. Pues mira, yo me quedaría, a mí China, el laberinto de China, ¿no? Ahí en el Valle de Orozco, yo me acuerdo en su día cuando lo estuve visitando, me impresionó. Y vi que el Amboto y las peñas de allá son imponentes, pero no sé qué tenía aquello, ¿no? que realmente ese laberinto kárstico, ¿no? Que es el nombre, digamos, el karst geológico por la erosión del agua y los recovecos y lo peligroso del lugar. Porque en esa zona no te acerques un día de lluvia, un día de niebla, que bueno, desapareces por la cantidad de simas y de laberintos que hay, ¿no? Entonces, toda la mitología vasca que se concentre en ese lugar es que, pues eso, es un lugar con cierto encanto, ¿no? Que es muy personal todo, lógicamente. Igual vas tú y no te dice nada, pero bueno, eso ya depende de cada uno. Bueno, la historia del convento de San Francisco, o sea, ya lo sabes, Antonio, que eso, vamos, de cabeza, porque perseguir al Andresito ha sido descubrir la historia del convento de San Francisco y que es curioso que con el paso del tiempo, o sea, no es un tema que digas, bueno, hasta aquí he llegado,
punto y pelota. No, o sea, a veces surgen cosas como la de este hombre, que luego le pillaré por banda, si puedo. El doctor Abraiz. Que de alguna manera siempre te aportan datos nuevos, ¿no? Uno de los datos nuevos que hace poco, lo que pasa es que no, llegó tarde para el libro y no pudo reflejar, es un vestigio nuevo que había del convento de San Francisco, en las confluencias de las calles Los Serrán, a ver si me lo explico bien, con la avenida Santiago. Está ahí hay un ambulatorio, ¿no? Me parece que está ahí el ambulatorio. Pues ahí había un edificio donde hace poco me he enterado que ahí estaba la veleta del convento de San Francisco. Lo que pasa es que ese edificio luego lo derribaron, pero alguien se debe llevar esa veleta. Dicen que no, que no acabó en la escombrera. Toda la zona de las vacunas igual puede ser ese edificio. Sí, por ahí. Entonces, son historias y vestigios que siempre te llegan y de alguna manera te siguen sorprendiendo, ¿no? Y el convento de San Francisco, es una historia que siempre me ha encantado. Y un tercero, ¿no? Pues no sé voy a decirte, por ejemplo, Sandaily, la portada, por eso la elegí. O sea, Sandaily, bueno, hemos estado juntos, tengo que decirlo. De alguna manera, al margen de las historias y de todo lo que hemos estado comentando y lo que se puede comentar, el lugar, digamos, tiene un encanto terrible, ¿no? Me acuerdo que cuando tenía fotografías para la portada del libro, pero no nos cuadraban muy bien o no nos gustaban demasiado, y en cierta ocasión me acerqué por ahí yo solo, una mañana allí a sacar unas fotos que llovía un montón, y resulta que esa sensación de estar ahí solo, y es todo muy subjetivo, muy personal, pero vamos, ese ambiente mágico, nunca mejor dicho, ¿no? De estar en un lugar de estas características, porque no sé qué tienen esas ermitas, esos templos dentro de las cuevas, que parece que estás ahí, ¿no?, en las entrañas de la tierra, ¿no? 3, lo ha hecho, ¿eh? ¿Por ahí alguna mano más, alguna curiosidad más? Una sugerencia para una posible reedición del libro. En Guipúzcoa hay un monte que se llama Murumendi y sería una de las moradas de Mari. Ajá. Entonces, en la cima, parece que es una cima fortificada, desde hace unos años se están haciendo excavaciones arqueológicas y ahí hubo un poblador prehistórico. Cerca hay una sima y una cueva que sería propiamente la morada de Mari. Uh-huh. Y trazando una línea más menos que más recta entre la cima y la cueva, se llega a Pagorriaga, que estaría a menos de 1 kilómetro, que es un lugar un tanto aislado, uno de los lugares habitados más altos de Guipúzcoa, en el que parece que antes, cuando había más vida en el monte, pues quien más que menos, pastores, leñadores y tal, se juntaban allí, y quien más que menos había visto una serie de luces. Y hay una casa rural allí, y el que lleva eso dice que ha ido gente, pues eso, atraída tanto por la historia del lugar, que le dio incluso chamanes, y le han dicho que hay una concentración de energía telúrica tremenda. Entonces, que está muy cerca eso, la cima fortificada del monte, la morada de Mari, la cima de la cueva, uh-huh, y este lugar de Pagorriaga. Muchas veces, aunque no sea la morada principal, a veces haces la vivienda secundaria, ¿no? El chalecito de fin de semana. La Mari esta. Que se ubica siempre a Mari, y esas es verdad. Historias de luces, ¿no? Y de avistamientos en el cielo que, bueno, ahí se quedan, ¿no? Pero mira, tomo nota de lo que ha comentado aquí el hombre este. Es una bonita sugerencia. Yo, ahora, por aportar a ti y a él, que ha dado unos datos bastante creíbles, bueno, de que son cosas que efectivamente ocurren, yo le preguntaría a él, o que entrevea la posibilidad de que eso puede ser efectivamente una concentración de campos magnéticos que pueden producir los mismos efectos que produce una aurora boreal, ¿no? Uh-huh. Así, o sea, en ese aspecto científico, pues pudiera ser, ¿no? Pero bueno. Hombre, muchas veces esas explicaciones científicas, aunque tienen ese toque científico, a veces también son tan increíbles como... No, pero bueno... Como una explicación sobrenatural, ¿no? Pero bueno, pues sí, ¿no? Algo ocurre, que alguna explicación lógica repite, puede tener, lógicamente. Y tampoco pienso yo que quieran vender exactamente nada, ¿no? Ajá. Tienen suficiente entidad esos lugares como para ser visitados, hombre, sin necesidad de... Lo que comentaba antes de las energías y tal es curioso porque no lo he comentado antes, pero en algunos lugares, como en Arrechinaga, ¿no? El de los pedruscos, para entendernos, la gente va con péndulos y va ahí buscando energías y dice que capta allí, pues eso, buenas vibraciones, tal y cual, y suele ser algo habitual en estos lugares, ¿no? Puede ser. Que son lugares de poder para algunos, o lugares mágicos. Pero bueno, eso al final es un poco hay lugares subjetivo, así en los que bueno, por geofísica y demás, pues da la casualidad de que ese lugar tiene algo que no tiene, y que efectivamente pues se puede comprobar que es así, pero bueno, son cosas que son muy habituales en el globo terráqueo, ¿no? Uh-huh. Hay lugares tan especiales que, bueno, pues como los volcanes
Y como los terremotos, pues hay un lugar que se produce un terremoto y un lugar en el que pues, aflora. ¿Por qué Elbo? Pues porque tocaba aquí. Y yo no le daría tampoco más vueltas, ¿no? Pero bueno, salvo que hay una persecución, vamos, en el sentido positivo, concreta de saber efectivamente cuál es el fenómeno que ahí ocurre. Bueno, pues más aportaciones y reflexiones. ¿Algo que podamos aportar por ahí o preguntar a Enrique? Ya ven que le han puesto algunos ejercicios así difíciles y ha salido con nota, ¿eh? O sea que... Os he contado lo de Ochate y todo el mundo se lo ha creído. O sea, nadie pone en duda lo que he dicho. No ha habido, yo pensaba que iba a haber aquí confrontación, pero no. Ochate es un tema candente cuando se toca, ¿no? El icono del misterio, por excelencia. Tanto, amén que se dice. Hemos estado mirando, hemos estado oyendo que Mari, en todos los sitios donde ubiquemos una cumbre en el País Vasco, tenemos su residencia. ¿Tenía algún apartamento en Gorbea, por ejemplo? Digo yo, algún apartamento de verano o algo. ¿O crees que puede haber alguna zona determinada, lo mismo que en las demás cumbres, donde se ubica la residencia de Mari? No, podría haber en Gorbea. Yo creo que al final son leyendas que se dispersan en estos lugares porque imitan un poco a esas moradas, ¿no? Bueno, hemos hablado de Mari, pero no hemos hablado del marido de Mari, de Suar, que cuando se juntan los dos se crean las tormentas y la climatología del País Vasco, ¿no? Entonces, al final, yo creo que en cuanto tenemos cumbres de esas características, con esas cuevas, pues bueno, la tradición o la leyenda ubica a Mari, ¿no? Pero vamos, yo creo que eso ya viene de los ancestros, viene de algo legendario. Antes, cuando os comentaba esa anécdota de Durango, que este abuelete nos decía que ellos veían una luz y tal, pues para ellos la morada principal de Mari era ella, ¿no? Ese es el Amboto, ¿no? Y si hablas con gente igual de otras cumbres, lo que tú dices, dicen, no, la Mari está aquí, allí no está, en fin, cada uno se atribuye ahí. Hombre, en el Gorbea, la verdad es que en la zona de las faldas del Gorbea, ahí suele haber leyendas, esa zona de bosques, esas zonas arboladas, incluso en la zona por Murguía, Muro, la zona, digamos, más alavesa, que yo me he encontrado con leyendas del Basajaun, sobre todo, del señor de los bosques, el mal llamado Yeti vasco, que no sé por qué le llaman Yeti vasco, que no tiene nada que ver el Yeti, la historia del Yeti, digamos, con el Basajaun, ¿no? Y ahí sí que hay ese personaje, ¿no?, que cuida a los rebaños, que avisa a los pastores de las tormentas, en fin, es una figura protectora positiva y buena, ¿no? Que muchas veces parece que todo es maléfico, todo diabólico, pero estos personajes... Sí, por ahí por Domaique también está la Pistia. Efectivamente, son más protectores que otra cosa. Yo lo que tengo entendido de las brujas de la zona de aquí del norte, creo que se basa más, por ejemplo, en hacer pociones y así, con plantas medicinales y así. Y en el libro que tú tenías sobre brujería, hablabas sobre el papel importante que tenían, pero más como curanderas y así. Entonces yo creo que igual ahí la imagen de las brujas se ha cambiado demasiado en plan tipo más como la mitología griega y así. Sí, no, mira, ten en cuenta que la imagen de las brujas que tenemos actualmente nos viene dada por la mentalidad medieval de la época. O sea, el término bruja es un término medieval. Te quiero decir que con él se etiquetaba a una serie de mujeres pues que tenían conocimientos de herboristería, que eran parteras, que eran curanderas, o sea, eran, digamos, los médicos de ciertas zonas rurales a donde no accedía la medicina de la época, ¿no? Entonces esos, digamos, conocimientos chocaban de lleno con lo tradicional, con el cristianismo, con lo ortodoxo, y de alguna manera pues se les perseguía. Pero la realidad de la brujería no tiene nada que ver con lo que, digamos, la imagen que ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Realmente lo fanático no eran las brujas, lo fanático eran los perseguidores, ¿no?, de las brujas, que crearon un ambiente, pues eso, obsesivo y fanático, persiguiendo a la mayoría mujeres, que en muchas ocasiones tenían conocimientos no sobrenaturales, sino bueno, conocimientos naturales que se salían un poco de la mentalidad de la época y por eso eran perseguidas. Sobre las apariciones de Ezquioga, la Virgen vaticinó la guerra civil, ¿no? Pero se sabe si lo que vaticinó fue, o sea, se dijo después de la guerra o cuando ya estalló la guerra, o hay documentos que... Se supone que fue antes, eso es lo curioso. O sea, hay documentos antes del 36 que hablan de esa guerra. Bueno, concretamente la Virgen dijo una guerra entre católicos y no católicos. Pero por eso algunos historiadores han visto que qué curiosidad, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces, analizando igual la situación política del momento, igual, hombre, no sé si se podía prever, pero la Segunda República fue un momento convulso políticamente hablando, pues de alguna manera igual no fue tan profecía, sino que se veía venir algo y no sabían cuál fue el momento, ¿no? Entonces, claro, luego a posteriori les quedó como, anda, pues la Virgen ya lo había dicho, ¿no? Pero yo tengo mis dudas de que eso realmente fuese una profecía como tal, ¿no? Pues estamos hablando de unos tiempos muy, muy complejos. Y otra pregunta, ¿sabes algo de algún megalito o un dolmen o algo que haya en la iglesia de Gamarra o algo? ¿De Gamarra, aquí en Vitoria? ¿Un dolmen dentro de la...? O alguna piedra de meteorito, algo... Ahí me has pillado. Es que he leído algo, pero no... Sí, ¿eh?
sea, en la ermita, dentro de la iglesia, sí. O que hubo. Bueno, no tengo conocimiento, si ha habido. Pero tomo nota, a ver, me has dejado ahí. Que te vas con deberes, Echazarra. Sí, no, la verdad es que sí. Entre aquella aportación de la cueva de Mari, o de la vivienda de Mari por esa zona guipuzcoana, y esto que nos acaba de dejar encima de la mesa el amigo sobre Gamarra, hay una historieta. Pues las últimas palabras, evidentemente, para el protagonista de la tarde, junto con ustedes, Enrique Echazarra. Bueno, poco más que añadir. Agradeceros a todos vuestra asistencia. Esperamos que no os hayamos aburrido demasiado. ¿Os hemos aburrido demasiado? Han aguantado, pocos se han ido. Y agradecer concretamente a Gerardo, aquí de la Casa de Cultura, no sé si andará por ahí, que bueno, desde el principio se ha volcado con esta historia. Y sobre todo agradecer aquí a Delia, que le ha liado de tal manera que vamos, ya veis lo liante que es y lo que vale para esto. Así que nada, muchas gracias a todos.